especializó en ética de comunicación. Actualmente Vico es profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario y colaborador en TV-UNAM, ambas ocupaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México, y consultor de SM Ediciones México, actividades que compagina con su labor como conferenciante y autor a nivel internacional de la editorial Planeta. Entregado hace años a las redes sociales para convertirse en guerrero contra el individualismo y apóstol del pensamiento crítico entre los jóvenes. Autor de Ética para desconfiados y Era de idiotas. Sin más, os dejo con Vico. Gracias, Mamen. Bueno, voy a empezar sentado, no sé dónde acabaré. Sí sé que acabaré vestido igual, o sea, no se asusten. Pero lo mismo me caliento y me levanto y empiezo a andar por aquí. No voy a bajar tampoco porque me puedo caer y puede ser triste. Daros las gracias infinitas. He preguntado si había posibilidad de que se desbordara algo por aquí cerca y me han dicho que no, que estamos en alto y que no se va a desbordar. Por ahora no hay previsto que se desborde nada. Así que si escuchan lluvia muy fuerte, esténse aquí tranquilitos, ningún sitio mejor que aquí. Me pidieron que hablara como 1 hora y media, casi 2 horas, y para mí eso es muy poco tiempo. Entonces, esperemos que llueva mucho para que estemos aquí hasta por lo menos las 12 de la noche, que ya no haya tráfico y nos podamos volver tranquilito a casa y que ya se haya ido también la Guardia Civil de los retenes, que ya saben ustedes que por aquí en cada rotonda hay un guardia civil para hacerte soplar. Gracias de verdad a 2 hermanas por venir, gracias a esta invitación que me ha hecho la Delegación de Educación. Tengo una semana un poco loca, entonces voy a intentar centrarme un poco en la charla que vengo a daros, porque creo que la he repetido como 12 o 13 veces solo en esta semana. Y quiero ser original con ustedes y auténtico y que trabajemos sobre este tema. Verán, hablar sobre el futuro de nuestros hijos es algo muy pretencioso, pero también forma parte de las estrategias de venta de una conferencia como esta. Si yo les digo que vamos a hablar de la crítica de la razón pura de Kant, aquí no viene nadie. Tampoco lo vamos a hacer ni yo lo pretendo, pero sí se buscaba un poco el utilizar una herramienta de enganche. Los hijos es más que una herramienta de enganche como para venir a una conferencia, pero claro, siempre que es una conferencia de un filósofo, pues como tira un poco para atrás. Así que me he venido en chándal, ¿de acuerdo? Nada más que por romper un poco. No me apaguéis mucho la luz. Con esta luz estoy perfecto, porque quiero verle la cara a la gente, sobre todo cuando pongan caras raras, y entretenerme en saber qué es lo que están diciendo. Bueno, con respecto a la presentación de Mamen, gracias. Les cuento un poco, ha leído una bio un poco vieja. Hace 2 años y medio tuve que volverme de México. Es cierto, era profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero lo que más me interesaba de mi labor en México durante 10 años era que fui el encargado, y esto no les estoy contando mi currículum para fardar, sino para que entiendan hacia dónde voy. Fui el encargado de dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en la universidad más importante de Latinoamérica y a la sazón la universidad en lengua hispana más importante del mundo. La UNAM, aunque quizás ustedes no lo saben, tiene 380.000 alumnos, tiene la asignación económica de un ministerio, es tremendamente grande, es una universidad pública que cuesta al alumno al año 20 centavos de peso. 20 centavos de peso ni siquiera podemos monetizarlos en euros. Tienen que ser como 0.0001 euros, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, ranqueada está por encima de la Complutense, por encima de la Pompeu Fabra o de cualquier otra universidad española. Imagínense la potencia de esta universidad. A mí me pidieron, para mí un honor, que siempre me ha acompañado, ser el que daba la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Pero quiero que sepan que esta universidad no solo da clase de educación superior, sino media y superior, bachillerato. ¿No? Lo que podemos entender aquí como la ESO, creo, porque en este lapso de tiempo han cambiado mucho las cosas y hay nomenclaturas que no conozco bien. Y ahí fue donde empecé a preocuparme por la situación de los más jóvenes. Ahí fue donde, con el contacto con los padres, fundamentalmente, yo daba estas bienvenidas, durante 8 años daba las bienvenidas, eran
60 o 70 conferencias en menos de 2 meses. Imagínense la cantidad de alumnos que había que ir cubriendo, ¿no? Pero después de esta conferencia me pedían que fuera a todos los planteles, sobre todo los de bachillerato, y que me reuniera con los padres. Muy interesante que una universidad pida que se trabaje con los padres de los alumnos de bachillerato. Muy interesante. Y iban los padres, tenían interés, claro, no iban todos, hablamos de unas cantidades monstruosas de gente. Y ahí fue donde empecé a sentir algunos de los problemas que eran evidentes, que era muy difícil encontrar la relación causa-efecto que podía haber en esos problemas. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Allí, en primero de bachillerato, lo que sería aquí no sé qué, pero con 15 años más o menos, 14 años, ya solo había un semestre de educación física, solo un semestre. Desaparecía la educación física de la enseñanza tan solo en el primer semestre de este bachillerato. Y cuando me reunía con los profesores, porque mi asignatura era asesoría y tutoría pedagógica, o sea, yo no trabajaba directamente en clase con los alumnos, yo trabajaba en clase con los profesores de la universidad, tanto a nivel bachillerato como a nivel licenciatura. Mi trabajo era directamente con los profesores. Pues les preguntaba a los de educación física, oye, ¿qué problema tenéis con los alumnos? Siempre he preguntado a los profesores, lo primero es, ¿qué problemas tiene con los alumnos? Y la sorpresa es que me decían, nuestros alumnos parecen señores de 60 años. Señores y señoras de 60 años. Digo, ¿por qué? No tienen coordinación, no tienen agilidad, no tienen elasticidad, no tienen resistencia. Digo, ¿cómo? Tenemos un nivel en la UNAM, sepan ustedes que la sanidad en México es bastante precaria, pero la UNAM, por el hecho de tú inscribirte, ya te dan un seguro médico público, pero que no lo tiene el resto de la población. No lo tiene el resto de la población. Y me decían, estamos llevando todas las semanas a algún alumno porque se ha caído y se ha roto un brazo, se ha caído y se ha roto una muñeca. Y dice, ¿pero qué edad tienen tus alumnos? O sea, que tienen escoliosis, ¿qué edad tienen? No, pues tienen 15 años. ¿Y esto por qué? ¿Por qué les pasa esto? Pues porque no juegan, porque no han jugado y no saben caer y no saben cómo reponerse. Resultó que salió una noticia, esto es todo un preámbulo que ya verán hacia dónde voy, ¿eh? Les va a doler, pero como tenemos 2 horas o 10, pues me permiten ustedes este preámbulo. Salió una noticia en Acapulco, muy interesante, muy amarillista. Sepan ustedes que cuando hablan de mi especialidad en ética de la comunicación, es que en aquella época que las carreras duraban 5 años, los últimos 2 años podías hacer asignaturas de otras carreras que estuviesen vinculadas con la tuya. Yo me fui directamente a la Facultad de Periodismo a hacer todas las asignaturas que estaban vinculadas con la ética y con la moral, que era lo que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Saber cómo nos relacionamos los unos con los otros y qué herramientas tenemos para comunicarnos. Bueno, pues esta noticia fue muy interesante. En Acapulco, en el estado de Guerrero, una madre se quejaba muchísimo de que habían hecho correr a su hijo tanto que se había desmayado. Y que claro, esto era una atrocidad. ¿Por qué el niño tiene que correr? ¿Por qué el niño? Claro, tú escuchas esto y lo primero que estáis pensando todo es, joder, lo tuvieron 5 horas corriendo. Que levanten la mano quien en educación física, en BUP, en COU, tuvo que hacer el test de Cooper. Lo que hicieron correr a ese niño fueron 11 minutos. El test de Cooper. El problema del niño es que no había corrido en su vida. Y claro, si no has corrido en tu vida porque no has jugado detrás de un balón, detrás de un lo que tú quieras, o has corrido detrás de alguien o delante de alguien, correr 11 minutos es una tortura. De tal manera que el niño se desmayó y cayó pullero al suelo. Y la madre se quejaba amargamente de que habían obligado a mi hijo a correr 11 minutos con 15 años. Claro, esa noticia podía ser una muestra mínima de un problema, pero no es cierto. Reuniéndome un día con los Boy Scouts, a mí me parece muy apasionante el tema de los Boy Scouts. Nunca sería un Boy Scout. O sea, si los Boy Scouts permitieran que alguien como yo fuera Boy Scout, jamás querría un Boy Scout cerca de mí. Pero me llamaba mucho la atención porque en México pues, hay problemas de violencia increíble a nivel social y los Boy Scouts dan la posibilidad de que los niños se relacionen entre ellos y tengan actividades al sol. Y esto ya
esto ya me parece interesante. Y entonces les preguntaba al director de los Boy Scouts del Estado de México, oye, ¿con qué edad entran? Dice, pues entran con 12 o 13 años, es la edad que nosotros tenemos de corte para entrar. ¿Y qué pruebas le hacéis? No, pues son pruebas muy sencillas, pero bueno, para ver su psicomotricidad, para ver su no sé qué. Digo, muy bien. Pero hay algunos que no las pasan, y dice, hombre, sí, hay muchos que no las pasan. Yo ya me estaba imaginando, pues imagínense una gincana, ¿no? En plan el Grand Prix, con una vaquilla y algo que había que hacer. Y digo, ¿y cuál es la prueba más difícil? La prueba más difícil es saltar con los pies juntos 40 centímetros. Eso es. Esa cara que habéis puesto las dos es la que yo puse. Digo, ¿cómo? Pero si eso es lo que yo, si me estoy haciendo pipí, esos son los saltos que doy para adelante o para atrás antes de que se me escurra el pipí, de 40 centímetros con los pies juntos. Sí, pero niños que no han jugado nunca no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Claro, esto te hace mucho ruido. Y después cuando empiezas a hablar con profesores, descubres algo que yo por suerte nunca he tenido que sufrir. ¿Quién hay? ¿Docentes, por favor, levante la mano? Vas y me cuentan, dice, tío, tenemos un problema con el trabajo en equipo. Un serio problema. Digo, ¿cuál es el problema? Dice, el problema es que les pedimos que hagan un trabajo. Juntamos a 3, aleatoriamente, tú y tú. Y les pedimos que hagan un trabajo. Digo, ¿y qué sucede? Pues mira, lo que sucede es que uno lo busca en Internet. Encuentra toda la información, la copia, la pega en un archivo en Word y lo manda o por correo electrónico o lo guarda en una memoria USB y se lo pasa a un compañero. Y el compañero ya tiene hecho una plantilla de PowerPoint que lo utiliza para todos los trabajos. Y entonces copia el Word, lo echa al PowerPoint, da igual de que sea el trabajo es sobre el imperialismo español y aparece Cristiano Ronaldo dando una patada. No tiene nada que ver, pero como ya lo tiene, lo pone. Y finalmente, el más espabilado de los 3, el que tiene menos vergüenza, es el que lo lee en público. ¿Qué es lo que sucede? Que el primero, cuando lo ha copiado y lo ha puesto en un Word, le han aparecido un montón de rayitas rojas onduladas. Pero ha dicho, ya el que lo ponga en el PowerPoint, que lo lea y que lo corrija. Y el del PowerPoint dice, como el del Word lo habrá corregido, serán nombres en extranjero y no me molesto. Y el que le cae el leerlo en público no se lo ha leído nunca. Y el día que se lo está leyendo es el día que están poniendo la primera diapositiva. Por lo tanto, no hay posibilidad de trabajo en equipo. No saben trabajar en equipo. No saben trabajar en grupo. No quieren trabajar en equipo. Para ellos es una tortura los 5 minutos que se reúnen antes de irse a su casa y decir, yo lo busco en Internet, yo hago el PowerPoint, yo lo presento. Esos 5 minutos son una tortura. Estas cosas duelen escucharlo. Y después, siguiendo trabajando con los profesores, había una pregunta que para mí era muy importante. Esto ya los profesores de llegada a la universidad, de los primeros años de universidad. Oye, ¿cuál es el nivel de los alumnos? Año con año se va para abajo. Año con año los niveles académicos bajan. Esto os estoy hablando de antes de la pandemia, ¿eh? Ya después de la pandemia es rock and roll. Año con año los niveles académicos van bajando, van bajando. ¿Pero van bajando por qué? Porque a medida que nos van llegando, no hay forma de poder cerrar los ciclos que tenemos previstos. Por lo tanto, vamos echando para atrás. Digo, sí, pero a la universidad siguen yendo los mismos. Sí, claro. Porque tienen que llegar, pero no porque den el ancho para llegar. En México, sin embargo, a primero de licenciatura, ahí es donde se revientan los hocicos. El 27% de los alumnos que entran en licenciatura en la UNAM, el 27% renuncia. Porque llegan a la universidad y no entienden que es esa locura donde le obligan a no tener faltas de ortografía, por ejemplo, ¿no? Que es como correr 11 minutos. Lo mismo, no tener falta de ortografía en un universitario, imagínense. Y aún así hay una laxitud con respecto a este tipo de cosas. A mí, año con año, me pedían que fuera jurado del concurso de literatura, de texto, de poesía de la UNAM. Imagínense, 380.000 alumnos. Eran unas pilas para leer así de grandes. Y tenías un mes y medio para juzgarlo y decir este sí, este no, y después con un grupo consensuado de jurados. Y yo tomé la actitud de la selectividad de mi época. Cogí un texto, una falta de ortografía, entendiendo acento como falta de ortografía, por supuesto. 2 faltas de ortografía. Y a la tercera, a la basura. Yo acababa con 4 textos.
¿Pero cómo? Si son muy malos. No, pues serán muy malos, son los únicos que no tienen falta de ortografía, que es lo mínimo que podemos pedir para un alumno a nivel de licenciatura en literatura. Es lo mínimo que podemos pedirle. Y ya entonces era un escándalo. A partir de ahí intenté generar un entendimiento de la situación. ¿Qué narices está pasando aquí? Porque hay muchas ideas sueltas, pero yo quería un hilo narrativo. Porque verán, los seres humanos aprendemos con los relatos. Si algo ha funcionado en la historia de la humanidad es el relato, es el ser capaz de generar una narrativa, explicar las cosas mediante un relato para que la gente lo pueda entender. Y yo ya iba sumando ese tipo de cosas. Y finalmente, y aquí esto lo he contado muy pocas veces, pero como no sé si me están grabando o no, pero ahí lo editan o algo así. Bueno, ya no voy a ir a México tan seguido, no pasa nada. Finalmente me invitan a dar una conferencia en un pueblo muy pequeño. Esta anécdota es muy dolorosa. El pueblo, no voy a decir su nombre, ¿vale? Me lo respetan ustedes, no les voy a decir el nombre. Era un pueblo muy pequeño que se dedicaba al cultivo de la flor, pero piensen bien, de la rosa. No de la otra flor de color rosa que se dedica al opio en gran parte de México. Se dedica al cultivo de la rosa. Me invitan allí una población de unos 20.000 habitantes y me invitan a dar una conferencia. Cuando llego a dar la conferencia es en un gran zócalo, como dicen los mexicanos. Un zócalo es el patio, es una plaza enfrente del ayuntamiento. Es que los pueblos allí, pues, los hicimos los españoles y seguimos igual. O sea, una plaza, el ayuntamiento, la farmacia en un lado y la casa del rico enfrente. Esto sigue siendo exactamente igual, ¿sabes? Y entonces me invitan a dar algo y cuando llego a la plaza veo que hay 1000 sillas y una foto mía gigante con mi cara, qué mal gusto, y ponía pensar, ese ejercicio tan revolucionario, se llamaba la conferencia, imagínate. Claro, yo cuando veo, digo, pero si aquí en este pueblo sois 20.000 habitantes, o sea, como mucho tendría que haber 100 sillas, 200 sillas, no, había 1000 sillas allí. Me meten dentro del ayuntamiento y cuando entro en el ayuntamiento parecía Buckingham Palace. Mientras el pueblo era bastante pobre, bastante rudo, bastante complicado, el ayuntamiento era Buckingham Palace. O sea, todo de madera, unos candelabros, una ostentación, una cosa de un mal gusto espantoso. Yo no entendía bien la situación. Yo ya venía mosqueado porque cuando me recogieron en la Ciudad de México fue en un coche blindado. Y ya eso huele feo. O sea, que te monten en un coche blindado para dar una conferencia en un pueblo está raro. Imagínate que vas a Utrera o a los Palacios y te recogen en un coche blindado. ¿Esto de qué va, tío? O sea, ¿a qué me estás llevando? O sea, ¿esto de qué va, tío? Pero bueno, y ahí estaba aguantando. Lo sorprendente fue cuando vuelvo otra vez a aquella plaza pública y veo que está lleno, pero lleno del grupo más ecléctico y heterogéneo que había visto en mi vida. Tenía una parte del público que eran todos niños con uniforme del jardín de infancia. Y en la otra parte tenía todos los que habían sacado de una especie de asilo de mayores de centro de día. Y el resto era luz y color, o sea, gente de todo tipo de edades, pelajes. Y claro, eso es un problema, porque un filósofo va a dar una conferencia y más o menos necesita saber cuál es el target al que va para poder seleccionar desde el lenguaje hasta el tema, para ver cómo puede atraer a la gente. O sea, es muy complicado. Claro, yo llegué allí y dije, mierda. Lo dije en latín para que quedara bien, ¿no? Pero dije, tengo niños de 4 o 5 años aquí, tengo señores de 700 años, estaban antes de que llegara Hernán Cortés. O sea, ¿de qué les voy a hablar? O sea, ¿de qué les voy a hablar a esta gente? Es que es muy difícil lo hacemos. Y entonces dije, bueno, pues vamos a ver. Se me ocurrió sobre la marcha pensar en los pueblos de Andalucía. En los pueblos que yo conocía cuando era chico, no en los pueblos de ahora de Andalucía. Perdón, Dos Hermanas, sé que sois una ciudad, pero ¿vale? Y en ese momento me acordé que mi madre era de un pueblo de Jaén llamado Torres, donde nació el juez Baltasar Garzón, 3.000 habitantes, que todo el mundo se conocía, todo el mundo salía al patio, todo el mundo salía a la calle por la noche, a la fresquita, a la silla en la puerta. Me acordé de todo eso y claro, vi ese pueblo y dije, pues esto tiene que ser más o menos lo mismo. Y entonces pensé, digo, voy a hacerles una pregunta que se llama la pregunta por la confianza interpersonal, que fue una socióloga alemana de los años 40 la que lo desarrolló justo antes de ya en periodo de guerra. Y voy a hacerles la pregunta para que todo el mundo levante la mano, una pregunta muy sencilla. Vamos a hacer la misma pregunta aquí, ¿eh? La pregunta es la siguiente. ¿Crees que se puede confiar en todo el mundo o recelar de ellos, recelar del otro es necesario? Si confiáis en los otros, levanten la mano y si veis que recelar es importante, no la levanten, por favor. Vale.
Bueno, aquí de este grupo de 150 personas han levantado la mano 7 si es que se han enterado. Vuelvo a repetir la pregunta. Levanten la mano los que crean que se puede confiar en los demás, en los otros. Una fácil así, el resultado es el mismo, vale. Cuando yo hice esa pregunta, claro, yo había hecho toda una conferencia de puta madre en la cabeza. Una hora aquí, después me aplauden, lanzo la pregunta de una manera muy sencilla. ¿Creen que se puede confiar en los demás? Yo dije, un pueblo, 20.000 habitantes, se conoce todo el mundo, todos van a levantar la mano, y a partir de ahí, sobre la construcción de la confianza, les doy una charla de ética súper bonita. No levantó la mano nadie. Hice la pregunta como 3 o 4 veces porque, claro, me habían jodido todos. ¿Ah? Yo no sabía cómo salir de ese agujero. Digo, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo es posible que en un pueblo de 20.000 habitantes nadie confíe en los demás? Hasta que de repente pasó un camión del narco por detrás mía. Pero con las metralletas, porque allí es como en las pelis. Los malos hacen ostentación, van con las metralletas. Y pasaron con sus metralletas y entendí, porque nadie quería decir que conocía al vecino, porque el vecino puede ser uno de esos cabrones. Y si dicen, yo conozco al vecino, ya tenemos un problema. A partir de ahí empecé a desarrollar toda una construcción, todo un relato, podéis encontrar en mis libros y yo voy a dar una parte sustanciosa de eso en las 5 o 6 horas que vamos a estar hablando. Empecé a construir todo un relato a partir de la falta de confianza interpersonal. Y créanme que yo, el relato estaba de puta madre y creía que España se libraba de esto. Publiqué mi primer libro en México, se llamó La soledad de los pájaros, un libro que me publicó una editorial súper chiquitita, pero después de 3.000 libros vendidos llegó Planeta, el gran monstruo, y me dijo, no, te lo compro, te lo publico yo. En México van como 40 o 50.000 libros vendidos, va por la 8ª o la 9ª edición, se publicará en España dentro de unos cuantos meses, una locura. Para un filósofo, créanme, una locura. Pero salió ese libro también en España en una editorial pequeñita de Huelva, en Pábilo. 300 ejemplares nada más y tardaron como 16 años en venderse. Y presenté ese libro en la Carbonería de Sevilla. Y al presentar ese libro en la Carbonería de Sevilla, los que estaban eran todos amigos. Todos eran amigos. A mi lado estaba Manu Sánchez, al otro lado estaba Sevilla de los Mojinos Escocidos, imagínate. La mesa era una locura. Todo el mundo diciendo, ya acaba ya, que empiece lo interesante, ¿no? Y entonces hice la misma pregunta, esperando que todo el mundo levantara la mano. Que levante la mano los que crean que se puede confiar en los demás. No levantó la mano nadie. Y éramos todos amigos. Y esto fue en Sevilla hace 6 años. Levantó la mano uno tímidamente, vio que nadie levantaba la mano y se la metió en el culo. Eso se llama sometimiento a la presión de grupo. Sometimiento a la presión de grupo, porque tú no quieres ser el único idiota que se quede con la mano en alto. Cuando hay veces que es necesario ser el único idiota que se queda con la mano en alto, para hacer que los demás se sientan valientes y también levanten la mano. Pero no somos tan valientes. Queremos ser todos muy únicos, ¿verdad? Pero después cuando nos quedamos solos nos da yuyu, se nos encoge el culo y me siento y me guardo la manita. Y cuando eso pasó, los resortes de la cabeza empezaron a tronar. Me di cuenta que daba igual que en España no hubiera narco. Daba igual que en España tuviésemos la tasa de criminalidad más baja de nuestra historia. En España la tasa de criminalidad es el 0.7%. O sea, hay un asesinato por cada 700.000 españoles, básicamente, el 0.7%. En México, mejor no hablemos de la tasa de asesinato. El año pasado asesinaron a 42.000 personas. Más que en cualquier otra guerra, o sea, más que lo que llevan muertos en Ucrania ahora mismo. O sea, es solo en un año normal sin estado de guerra. Pero los resultados de la confianza interpersonal son los mismos. Y cuando empiezo a juntarme con profesores de primaria, de infantil, y empiezan a hablarme al oído y a decirme, Vico, es que el problema que hablas de tus libros de México en tus conferencias, porque las han visto, YouTube es muy chivato y estoy en todas partes, tenemos estos mismos problemas aquí. Los tenemos en España. ¿Cuáles son los problemas? Quiero que sean honestos. Menos el que viva al lado de la dehesa de Doña María, que ahí hay unos juegos fantásticos, súper grandes, que ahí se reúnen un montón de niños todos los fines de semana.
no levantes, o sea, los que vivan, que vean por la ventana esos juegos, no opinen, ¿vale? ¿Cuándo es la última vez que habéis visto un grupo de 10 o 15 niños jugando en la calle? Venga, que levante la mano el que lo haya visto este año, 2025. Vale, no viváis al lado de la dehesa de Doña María, ¿verdad? Vale. Porque lo normal es que ya no haya niños jugando en la calle. Y esto es un pueblo. Perdón, una ciudad grande, pero esto es un pueblo. Y Utrera también es un pueblo, tiene 50.000 habitantes. Y aún así no se ven muy pocos niños. En donde yo vivo se ven cada vez más porque yo soy el famoso del pueblo que da por el culo todos los días en sacar a las niñas al parque. Y al final la gente acaba sacando a las niñas al parque. Porque estoy R molestando y dando conferencias en el colegio y saliendo en la tele y soy muy pesado, yo soy muy hartible, muy hartible. Pero no se ven niños jugando. Pero no se ven niños jugando en Dos Hermanas, o se ven muy pocos niños, pero ya en las grandes ciudades ya esto es imposible. No hay niños jugando en Sevilla. Váyanse a Sevilla, barrios grandes. No hay niños jugando. Tenemos las mejores zonas de juego infantil que podemos tener. A ver, todos tenemos una edad, excepto a la criatura que está meciendo su madre. Todos y habrá alguien de menos de 20 años, lo mismo por aquí. Todos tenemos una edad. Todos hemos jugado sobre el albero, que cuando te caías, llegabas con las cuevas de Artamira en el culo. ¿Se acuerdan? Moratones, rayajos, las conchitas aquí. Todos hemos jugado en la calle. Ahora hay unos suelos de goma fantásticos así. ¿Eh? Después aquí hay columpios y hay cosas que parece que están hechos todos en Suecia, de madera. Los tornillos tapados con unas cosas de goma. Nosotros jugábamos, ¿te acuerdas de los castillitos esos de hierro mojoso que había en todos los barrios? Que te tiraba del tobogán y iba diciendo que no te querías rozar porque lo siguiente era el tétano. Todos hemos jugado en eso y estaban las plazas llenas de niños. Claro, veis que había más niños, es cierto, había más niños. Pero, coño, tan pocos niños no hay. Hay niños. Sigue habiendo niños en los colegios, pero los niños ya no juegan. Y no juegan desde hace tiempo. Yo en esta conferencia no tengo tiempo para explicaros la razón por la que no juegan. Eso es otra conferencia. Pero vamos a hablar de nuestros niños en virtud de qué es lo que sucede en una sociedad cuando los niños ya no juegan. Y aquí es cuando nos ponemos serios. La conferencia ha empezado aquí, todo lo de antes era rollo. Verán ustedes, hace 2350 años un señor llamado Platón le da por escribir en un libro lo siguiente. Dice, no fuerces el juego de los niños. El alma de los niños entre los 2, 3, 4, 5 y 6 años es natural al juego. O sea, se da solo. No participes y no regles el juego de los niños. Esto lo deja escrito Platón hace ya mucho tiempo. Y cuando Platón deja eso escrito es porque ya en aquella época se estaban dando cuenta, o sabían desde hacía mucho tiempo antes, de la importancia del juego en los niños. El discípulo de Platón, Aristóteles, un tío mucho más sieso que su maestro, empieza a escribir también sobre el juego de los niños. Esto es asombroso. Aquí tengo un compañero filósofo de la facultad que nos hemos dado un abrazo antes y es profe aquí en el pueblo, ¿eh? Buen tío, Agustín. Y es curioso como Aristóteles también trabaja el tema del juego, Agustín. Y lo deja escrito negro sobre blanco. Y dice cosas tan maravillosas. Aristóteles, que era un sieso, ¿eh? Dice Aristóteles, intenta enseñar a los niños jugando. Porque todo lo que aprendan jugando, lo recordarán. Y después dice Aristóteles, esto ya se nota, ¿eh? Dice Aristóteles, observa desde lejos, sin participar, observa a los niños jugando. Y viendo en qué son más aptos, en qué son más buenos, lánzalos en el futuro. O sea, si ves que un niño tiene capacidad de hablar, que enreda a los demás, que era yo, ¿no? Enredaba a los demás, que los movía de un este cabrón vale para filósofo, para salir en la tele. Vamos a tirarlo por ahí. Si es bueno en los deportes, pues vamos a tirarlo en los deportes. Si se entretiene con la naturaleza, vamos a tirarlo por la naturaleza. O sea, viendo cómo juegan, viendo cómo interactúan. ¿Por qué? Porque hay una cosa fundamental en el juego, sobre todo a partir de muy poca edad, cuando los niños empiezan a jugar los unos con los otros, que se llaman los juegos de rol o de asignación, ¿no? Los niños empiezan a fingir. No hay cosa más hermosa que ver lo muy en serio que los niños se toman el juego. Y de repente, ahí aprenden muchas cosas. ¿Ves cómo digo? Yo soy la papá, yo soy el papá, yo soy la mamá. No, yo soy la que dice lo que se va a hacer aquí porque yo soy la mamá y tú eres el papá y te aguantas, ¿no? Digo, mira, estas son mis niñas, ¿eh?
saben perfectamente. Pero es muy interesante ver, porque si queremos saber si hay problemas en una familia, no hay nada mejor que ver a sus hijos jugando, imitando a sus padres. ¡Oh! Y se nos hiela la sangre, ¿no? Los que nos dedicamos a esto se nos hiela la sangre porque decimos, ahí hay un problema gordo. O no, o ahí hay una familia muy sana. Y ahí vemos cómo van funcionando. Ya Aristóteles lo decía. Y Aristóteles, fíjense, les voy a contar otra cosa que poca gente sabe. Aristóteles, que era un tío que le gustaba comer 3 veces al día bien, como a mí. Todo el ser humano le gusta comer 3 veces al día a ser posible bien. Aristóteles recibe la invitación de un señor, Filipo II de Macedonia el Tuerto, rey de Macedonia. Recibe una invitación. ¿Una invitación por qué? Porque Aristóteles no es de Atenas, Aristóteles es macedónico. Y entonces recibe una invitación para dar clase al niño del rey de Macedonia. Además, el padre de Aristóteles había sido el médico de ese rey cuando el rey era chico. El padre de Aristóteles se llamaba Nicómaco, no tenía la culpa. La culpa lo tuvo después Aristóteles, que le puso a su hijo el mismo nombre, que ya hay que ser cabrón para llamar Nicómaco a tu hijo. Y entonces, Aristóteles fue ante el rey Filipo II, y el rey Filipo II le dijo, mira, te presento a mi hijo, se llama Alejandro, y quiero que tú seas su tutor. Porque como tú bien dices en un libro, Aristóteles, cabrón, yo los imagino siempre hablando en andaluz y con tacos, ¿eh? Yo no puedo remediarlo. Me los imagino en andaluz y además ahí en plan, ¿y yo qué? ¿Tú qué pasa? Porque Aristóteles deja dicho que un buen rey no tiene por qué ser un buen padre. Esto es duro. Un buen rey no tiene por qué ser un buen padre, porque el rey se debe a su reino, no a su hijo. Por lo tanto, Filipo, que le va al rock and roll, dice, bueno, como yo no puedo ser un buen padre porque me debo a mi reino, me busco al tío más sabio del mundo, Aristóteles. Y le pido a Aristóteles que sea el tutor, no el profe, el tutor de mi hijo, el que se encargue de convivir con él. Y Aristóteles dice, ¿cuánto me va a pagar? Yo me imagino que le pagó bien. Y dijo Aristóteles, venga, de acuerdo, yo voy a ser el tutor de tu hijo. ¿Dónde está el resto de los niños? ¿Dónde está el resto de los niños? Claro, tú ponte en el papel, tú eres Elon Musk. Invita al mejor filósofo que haya, no a Chomsky en la vida, no a Chomsky, va a darle clase a un hijo de Elon Musk. Alguien más mercenario, a mí. Y yo llego y le digo, Elon, ¿dónde está el resto de los niños? Claro, Elon Musk dice, con lo que tú me va a costar, ¿le voy a regalar la educación al resto? ¿Qué dice? Y entonces le dijo Aristóteles a Alejandro, necesito que haya más niños porque si no tu hijo no va a aprender nada. Hostias. Hostias. ¿Por qué? Adela Cortina, en un libro maravilloso que se titula ¿Para qué sirve realmente la ética?, editado en el año 2019, nos lo deja muy claro. Nadie aprende solo. Nadie aprende solo. Necesitamos aprender con los demás. Porque una vez que yo sé algo, para saber que lo sé, lo tengo que contar. Y cuando lo cuento, entiendo que lo sé. Si no lo cuento, no lo sé. Tengo que contarlo. Bueno, esa es más o menos la dinámica de los exámenes, pero es mucho mejor contárselo a tus amigos, debatirlo con tus amigos. Y Aristóteles lo sabía, y a Aristóteles no le gustaba estar encerrado en ningún sitio, le gustaba pasear, dar vueltas y poner a los niños allí a pelearse. Cuando Alejandro cumple ya los años suficientes y se aparta de Aristóteles, decide, como ustedes ya saben, han visto la película con Colin Farrell, decide conquistar el mundo. ¿Y a quién se lleva? A sus amigos. Decide conquistar el mundo con sus amigos. Sus amigos se convierten en sus generales, sus amigos son los que lo acompañan desde la fundación de Alejandría, la toma de Babilonia, hasta el Industán. Son sus amigos los que lo acompañan. Ya después, cuando él se muere, los amigos son más puñeteros y la lían. Pero siempre vivió rodeado de sus amigos. Verán, esta gente sabía lo que decía. Seres humanos, a mí me gusta definirlos como los animales humanos. No me gusta tanto que nos creamos tan privilegiados, ¿no? Somos animales. Y además somos animales bastante cutres. Unos más que otros, lo reconozco. Pero somos muy cutres. Como especie, como animal, somos muy cutres. Verán, vamos a hacer un experimento. Verán qué cutres somos. Levanten la mano todos los que tengan problemas de visión. Miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia. Y ahora imagínense que son halcones. Nos habríamos extinguido hace siglos. Siglos. O sea, somos una porquería. O sea, como animal, como decir, somos una porquería. No somos fuertes, ¿no? A pesar de que yo mido 2 metros y que va, no. Un chimpancé que pesa 60 kilos puede desmembrarme. Cualquier simio tiene más fuerza que nosotros.
no somos muy buenos corriendo. Viendo, ya no somos una porquería. No tenemos un gran olfato, nuestro oído es una porquería. Para lo único que somos medianamente buenos es para correr largas distancias sin que nos metan prisa. Si nos meten prisa, corremos muy poquito. Pero sin que nos metan prisa, podemos correr más y si estamos bien entrenados, podemos echarnos allí 40 kilómetros y bien, no lo podemos echar. Pero por lo demás somos una porquería. ¿Qué es lo que nos hace fuerte? Por lo que decía Aristóteles, el animal humano es un animal político. Lo que nos hace fuerte es el grupo. Lo que nos hace fuerte es compartir con los demás. Pero también hay una parte animal, y la parte animal necesita ¿de qué? De jugar. La parte animal necesita de jugar. ¿Y por qué? Por varias razones. Uno, cuando jugamos nos movemos, y esto mola. Moverse mola. Tenemos un cuerpo que no le gusta el movimiento. Véanme, soy un claro ejemplo. No nos gusta movernos. Pero jugar es algo que nos incentiva a movernos. Si los niños no juegan, y ahora ya estamos hablando de vuestros hijos, si los niños no juegan, lo primero que pasa es que no se mueven. Y si no se mueven, engordan, como zollos. Porque además nuestra alimentación ya sabemos cuál es. El problema de la obesidad infantil en España es grave, pero en otros países como México es atroz. México lo utilizo siempre como ejemplo porque es hacia donde vamos desesperadamente. No en lo político, no en la cuestión del narco, afortunadamente, aunque podríamos acabar con un presidente del gobierno amigo de narcotraficantes, pero bueno, está por ver todavía. Pero sí es cierto que vamos corriendo hacia eso. Los casos de obesidad infantil cada vez son más altos, pero es que México es el primer país del mundo con obesidad infantil, hasta el punto que los hospitales pediátricos ya tienen, esto es una locura, ya tienen un departamento de diabetes infantil, pero de diabetes infantil mellitus tipo 2, o sea, la adquirida. No el niño que ha nacido con diabetes, sino el niño que a base de comer mierda y no moverse es diabético siendo niño. Si un niño es diabético, a ver, entiéndanlo, esto es como un deportista de élite. Cuando un deportista de élite muere en el campo de juego, le tienen que hacer una autopsia, porque no es normal que se haya muerto. No es lógico. Todos los deportistas que mueren realizando deporte le hacen una autopsia para ver por qué. ¿Cómo que mueres de un infarto al corazón? Tú no puedes morir de un infarto al corazón. Eres deportista, tienes 25 años y hay que hacerle la autopsia para hacerlo. Bueno, pues la diabetes infantil es lo mismo. Un niño no puede tener diabetes, o no debería de tener diabetes, porque tiene un metabolismo que es capaz de comer miel y turrones de azúcar y cagan garrapiñadas. O sea, no tienen problema. O sea, no deberían, pero llegamos a forzar tanto la máquina y los niños juegan ya tan poco, cada vez menos, que no solo tienen obesidad, sino que además empiezan a tener diabetes. Esto es una locura. Así que ya tenemos una primera cosa. Hablemos del futuro de nuestros hijos. ¿Cómo los queremos? ¿Sanos o gorditos con diabetes? Seguimos evolucionando. Que levante la mano todo el que tenga perro, gato o similar de 4 patas que no sea el marido borracho. Vale. Ya, baja que se gangrena. Cuando tenemos animales, ahora está muy de moda el de adopta tu animal, ¿no? Adopta. Y todos decimos lo mismo, sí, pero lo quiero adoptar desde chiquitito. Porque si ya llega viejo, ya llega viciado, yo lo quiero chiquitito y todo el mundo queremos adoptar un cachorrito. Porque nunca habremos tenido perro, claro. Cuando adoptas un perro cachorro o un gato cachorro te das cuenta de que no deja una zapatilla entera. Los gatos no dejan una cortina entera ni un sillón entero. Aquello es un desastre. Sobre todo el primer año de vida de estos animales es un puto desastre. Y día tras día te arrepientes de tener un perrito, con la promesa de que crecerá y dejará de hacerlo, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Bueno, pues porque no tienen otro perro con el que jugar. Y tienen que jugar solos. Porque están encerrados en nuestra casa, porque su instinto le obliga a jugar. ¿Y por qué? Y, ojo, que juegan los perros, juegan los gatos, juegan los elefantes cuando nacen, que pesan 90 kilos. 90 kilos, imagínense, ¿eh? ¿Han visto alguna vez el parto de un elefante? Cuando una elefanta, la vagina de una elefanta está a 2 metros de altura. Y cuando nace el elefante, ella no se agacha, cae. ¡Wow! Yo me caigo de 2 metros y me parto la cadera y me rompo entero. Pues se cae el elefantito, se pone de pie, empieza a jugar con su trompa, porque tarda un montón de meses en darse cuenta de que eso es un órgano. Y cree que es una cosa que tiene ahí y juega con su trompa. Y está jugando con su trompa. Pero es que juegan las ballenas también y pesan toneladas. Juegan todos los mamíferos. ¿Y por qué juegan? Bueno, pues porque en el desarrollo hacia la madurez tenemos un cuerpo físico, biológico, mecánico. Aquí se me vienen
el hombre máquina, ¿te acuerdas? Entonces, tenemos un cuerpo mecánico, biológicamente mecánico, que no está bien conectado con nuestro cerebro. Y necesitamos conectarlo. Necesitamos aumentar las capacidades que llaman los que saben psicomotoras, psicomotrices. Ahí hay un bebé que tendrá 3 meses, 4, que todavía mama. Cuando nace, apenas ve. Por lo tanto, no se puede relacionar bien con el medio. Ve de una manera muy turbia, muy velada. Por eso a las hembras, a las mujeres de nuestra especie, los pezones se les oscurecen para amamantar. Para que cuando la criatura nazca, sin ver bien, vea una cosa negra oscura y diga, aquí me engancho. Ni siquiera se engancha bien. La primera vez hay que engancharlo para que aprenda, porque no tiene ningún tipo de control sobre su cuerpo, sobre sus acciones. ¿Se enganchó bien? La pregunta de las madres, ¿no? ¿Se enganchó bien? O de las abuelas, mejor, que le dicen a las veces, ¿se ha enganchado bien? Sí, está chupando bien. Porque no tiene control de su cuerpo y a medida que va creciendo va teniendo control. Y ya con 40 años no importa que el pezón no sea oscuro, te enganchas y no... Es fácil, o sea, ya tienes control sobre tu cuerpo, ya sabes dónde está aquel sitio. Bueno, chistes aparte, acuérdense que con el juego se aprende, ¿eh? Y si yo hago esto divertido, lo que yo les cuente se le queda, ¿vale? Esto no es más que una herramienta, yo no soy tan divertido hablando, los que me conocen saben que soy más bien malaje. Pero bueno, tengo que engancharos las 5 horas estas. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues que gracias al juego, nuestros sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído, nuestros sentidos van empezando a encontrar la lógica del espacio en el que nos desarrollamos. Y esa lógica tarda mucho, necesita de mucho juego, necesita de mucha repetición. ¿No han visto ustedes lo repetitivo que son los bebés? Lo cansinamente, papá, y tíramelo, y tírame. Oh, Dios mío, de mi vida. Yo tengo 2 niñas de 5 años, mellizas, para colmo. Y además, criadas en pandemia en México, que estuvimos 1 año y medio encerrados. No 1 mes, ni 1 mes y medio, 1 año y medio. Imagínense qué locura. Y aprendí mucho, claro que aprendí, a golpe de repetición. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues hacemos eso porque si hoy en día ustedes que están aquí, que tienen ya cierta edad, que son talluditos, mi amigo rico, tal, yo cojo esta botella, la cierro y te la tiro, tú la vas a coger con la mano. Te la tiro flojita. Lo vas a coger con la mano. Pero cuando yo empiezo a jugar con mi hija, con cualquiera de las dos, con Lara o con Inés, y le compro una de estas pelotitas blanditas, ricas, y se la tiro, ¿qué sucede las primeras 300 veces? Que le dan la cara. Que le dan la cara. Pero tengo que tirársela 300 veces, porque yo soy muy cansino. Tan, y a la casa de 301 lo mismo ya. Pero puta, ya la para. Pero sé que eso no es necesario y tengo que seguir haciéndolo constantemente. Pero papá no es el que lo tiene que hacer. Porque papá está para otras cosas y mamá está para otras cosas. ¿Quién lo tienen que hacer? Los amigos, en la calle, en un espacio público, en un sitio de seguridad que yo lo pueda vigilar, pero como me decía Aristóteles, donde no me meta. Porque yo no tengo por qué meterme, porque la naturaleza va sola. Porque el alma de los niños de 2, 3, 4, 5, hasta los 6 años es natural al juego. Y yo no tengo por qué intervenir. ¿Estáis enterando? Que no hay por qué intervenir. Que tú te puedes quedar sentado en el en un banquito y verlos allí y no hay por qué intervenir. Es que se han hecho daño. No reglen los juegos de los niños. Ellos son capaces de llegar a sus propias leyes. Aristóteles. Y es verdad. Si no interviene, al final se contentan. O te hacen un pancho y viene, papá, Marta me ha pegado. Digo, ¿te ha hecho sangre? No. Bueno, a seguir jugando. Ya está. Y fuera, no intervenga, no te metas. Verán, esto que suena tan ridículo, o tan tonto, tan simple, o tan... Eso yo ya lo sabía. Resulta que en Costa Rica, que tienen los mismos problemas que nosotros, salió un estudio que todavía no se ha hecho en España, y yo estoy esperando que salga, sobre la dislexia en los niños. Y resulta que en Costa Rica la cifra de niños con dislexia en las escuelas llega al 26% de la población. Una auténtica locura. Pero es que cuando hablo aquí con los profesores me dicen, sí, no, por clase hay 2 o 3. Siempre hay disléxicos en clase. Antes no había tanta dislexia. La dislexia, cuando tienes un problema de dislexia típica, que es problemas de encontrar derechas e izquierdas, ¿no? De saber cuál es tu derecha y cuál es tu izquierda, el rotar palabras, el alterar el orden de las palabras.
Cuando tienes estos problemas de dislexia, los padres muy preocupados porque, claro, el profesor ya lo ha descubierto y dice, oye, aquí hay un problema, hay que tratar este problema, habla con los padres, los lleva a una tutoría, te salen el IPASEN, tú vas. En ese momento, si el IPASEN te tienen frita, tú dices, bueno, pues buscas un logopeda, vas al logopeda, tienes que ir 3 veces por semana, te vas a gastar 90 pavos la hora, ¿de acuerdo? Y el logopeda lo primero que dice es, vale, vente aquí que vamos a jugar. ¿Y tú cómo? ¿Qué? Sí, mira, ponte aquí que te voy a pasar el balón. Y claro, los padres dicen, 90 pavos para pasarle el balón. ¿Qué dice, loco? Y claro, es que mire usted, este tipo de dislexia va totalmente asociada a la falta de psicomotricidad lateral. Su hijo no ha jugado mucho, ¿verdad? Pues ahí tenemos los problemas. La psicomotricidad es el ejercicio necesario de adquisición de habilidades de conexión entre tu cuerpo, tu física, tus sentidos y tu cerebro. Y los niños que no tienen esa psicomotricidad convenientemente desarrollada, no solo con 14 o 15 años le tiras el balón y le das en la cara, le sigue dando en la cara, sino que además tienen problemas de entendimiento del mundo y tienen baja autoestima porque saben que no son capaces, porque saben que están limitados por alguna razón que ellos no entienden, otros compañeros sí, pero ellos no. Ellos, tú vas en el coche, tu niño está con el telefonito de las narices y tú le has dicho, mira el mapa, hijo. Sí, papá. A ver, ¿y ahora para dónde? A la izquierda, papá. Y tú vas a la izquierda y dices, no, papá, a la otra izquierda. Y tú para la otra izquierda. ¿Te das cuenta? Empiezas a ver que algo está pasando. Y ellos lo saben y se sienten mal. Es lógico, ¿cómo no te vas a sentir mal? Si sabes que no te relacionas convenientemente con el medio, si te cuesta relacionarte con ellos. La psicomotricidad, por tanto, es fundamental para todo en esta vida porque no dejamos de tener un cuerpo físico que se relaciona con un entorno. Lo que no sabemos es qué va a pasar con estos niños que no jugaron, no ahora, sino cuando tengan 50, 60 años, donde es la pura psicomotricidad la que te va a librar de caerte trastabillando, que al final te vas a caer, porque te va a faltar la fuerza. Pero el hábito de tu psicomotricidad sana, desarrollada desde tu infancia y en tu juventud, es la que te va a mantener mejor. Por eso se le pide a la gente mayor que, aunque no haga deporte activo, sí tenga una actividad para que esa psicomotricidad lo siga manteniendo preparado para lo que pueda pasar, una caída, un tropezón, un golpe, o sea, y puedan más o menos. ¿Qué pasará con estos jóvenes cuando no tengan la edad suficiente que les permita aguantar el golpe y no sean capaces de evitarlo? Bueno, todavía habrá mucha gente que diga, podremos estar a tiempo. No se crean. Para todo hay una edad. No se crean, no es tan fácil. No es tan fácil creer que la elasticidad cerebral te va a dar lo suficiente como para detectar este problema y con 25 años ponerte... No, ya con 25 ya no va. Pero hay algo que para mí como filósofo es mucho más importante y que redunda en el hablemos en el futuro de nuestros hijos. Verán, esto está bonito, esto que les voy a contar está bonito. No hay que alarmarse, está bonito. Hoy está lloviendo. Feo, ¿verdad? 3 semanas lloviendo. ¿Esto impedía que nosotros jugáramos en los años 80? ¿Verdad que no? Siempre había la casa de alguien. Que no era la tuya, era la de tu amigo. O la de fulanito. O un soportal. O un espacio. Siempre había un sitio donde al final los niños, después de comer, salían corriendo a la calle a jugar. A donde fuese. Si había un alma caritativa, una madre, un padre que no les importaba que le enguarraran el salón, pues allí te iba. Eso sí, previo quitarte los zapatos de la puerta. Que te daba vergüenza. Además, en mi caso, que siempre he tenido los calcetines llenos de agujeros. Pero para ese día te los llevaba los calcetines buenos. Siempre había un sitio donde jugar. Siempre había un espacio de juego. Verán, lo primero que me encuentro en las consultas de mis amigos psicólogos, lo bueno de ser filósofo y dedicarme a estas cosas, es que acabo encontrándome con todas las disciplinas que un día se fueron de la filosofía, como es la pedagogía o como es la psicología clínica. Alguien me ha dicho por aquí que es psicólogo clínico. Aquí. Te va a molar. Y entonces empiezo a hablar y digo, oye, ¿cuáles son los problemas de los jóvenes hoy en día? Esto es en España, esto ya no es México, esto es España. Hombre, el principal problema es la tolerancia a la frustración.
Tenemos los niños que, madre mía, no hay forma de decirles las cosas, no hay los padres están súper amargados. Toda una serie de técnicas. Bueno, el método Montessori viene muy bien. Lleva cagando en una palangana desde que tiene 2 años y ya tiene 18, pero bueno, y el colchón en el suelo. Pero yo intento que esto no sea traumático. Yo me pongo a su nivel, me agacho para hablarle y empiezas a escuchar una serie de gilipolleces. Que no digo que no sean prácticas y útiles, y hay alguien que se está meando de la risa. Que yo no digo que no sean prácticas y útiles en algún determinado momento, si estás en una pandemia o en una isla desierta, pero empieza a escuchar cosas, bueno, sí, no, tolerancia a la frustración. ¿Y qué más? No, hombre, ansiedad ante lo desconocido, Oh, ¿qué edad tiene tu hijo? No, tiene 14 años. ¿Y qué es lo desconocido? No soy capaz de hacer que vaya a comprar pan. Digo, coño, tan desconocido no es, ¿no? Ha pasado delante de la panadería toda su puñetera vida, la panadera se llama Isabel, sabrá dónde tiene que ir. No, es que se estresa mucho y claro, cuando se estresa mucho se pone muy nervioso y después se pone muy violento y te dan un puto cuadro que dices, ¿tú qué tienes un niño o un kamikaze en tu casa? ¿Esto qué es? Les voy a explicar cosas muy bonitas. Yo me crié en el barrio de San Diego allí con mi amiga Aitana. Me crié en el barrio de San Diego, en Sevilla, un barrio que hasta el año 92-93 era de clase obrera. Después, por alguna cosa que no entiendo, se convirtió en clase media. Pero no le salieron más habitaciones, ¿eh? El mismo piso de 90 metros cuadrados, pero ya éramos de clase media y alguno se lo creyó y se compró un Mercedes a plazo. En San Diego yo era hijo de un taxista. Mi padre fue taxista durante los años que yo estuve en San Diego viviendo. Entonces yo tenía solo un pantalón vaquero, no quiero dar lástima, ¿vale? Pero yo solo tenía un pantalón vaquero, yo nunca en mi vida tuve una pelota. Nunca tuve una pelota. Tampoco era muy bueno. Pero nunca tuve una pelota. Y cuando querías jugar, pues ¿qué hacías? Salías del cole, llegabas a casa, comías como los pollos. Yo no sé, los problemas de estómago que tenemos todos ahora es de eso. Que no masticábamos 33 veces cada bocado, sino que era a la puta calle, ¿sabes? Y claro, nos íbamos a la calle y ahí esperábamos y llegaban los colegas hasta que llegaba el dueño de la pelota. ¿Se acuerdan? El dueño, el de la pelota. Fulanito, el de la pelota, ¿vale? Y cuando llegaba el dueño de la pelota, ¿a qué se jugaba? A lo que diga el dueño de la pelota. Y si no te gusta, te jodés. Tolerancia a la frustración. ¿Lo hemos entendido? Ya estás. Esto es sencillo, esto es de cajón. O sea, esto se abre o se cierra, o está abierto o está cerrado. Por eso dicen que algo es de cajón, porque si lo tiene en modo on o modo off, no hay más. ¿No te gusta? Te jodés. ¿Y qué vas a hacer? ¡Mamá! ¡No me dejas jugar! Cállate, niño, que la pelota es de él y se juega lo que él diga. Punto. Ya está, no hay más. Y así un día, otro día, hasta que de repente un día, a ti se te ocurre lo siguiente. Dices, a ver, este hijo de puta siempre viene a jugar aquí. Somos 12 o 13 o 15. Siempre jugamos lo que él quiere, pero todos jugamos y nos sometemos. Uno somete a 15. Y si un día le decimos con un mojón para él, a ver qué pasa. Y entonces llega el dueño de la pelota. Hoy vamos a jugar un mojón para ti. Te quita la pelota. Hoy vamos a jugar esto. Y si no te gusta, te vas. Eso se llama trabajo en equipo y liderazgo. Lo que pasa es que, claro, bajo esos nombres, todo parece que es muy sofisticado, pero es que el juego lo que te da es el desarrollo de habilidades sociales. Esos son habilidades sociales. El juego, aparte de para mantenerte no gordo, no digo en forma o flaco, no gordo, aparte de para desarrollar la psicomotricidad, cumple una función fundamental en el desarrollo del ser humano, que es la adquisición de habilidades sociales. Porque tú cuando juegas miras a la cara a los niños, a tus compañeros. Cuando te enfadas y te cagan su padre, lo hacen mirándolo a los ojos con toda la rabia del mundo. Verán, ¿sabéis cuál es uno de los problemas de los niños de hoy? Que me lo dicen las profesoras de infantil y de primaria cuando voy, que los niños no miran a la cara. ¿Sabéis por qué? Porque los padres, ustedes, yo, les hablan así. Hijo, sí, ahora voy, ¿eh? Venga, no te preocupes, cómetelo todo, por favor, cómetelo. Los niños no miran a la cara. Tienen un problema muy serio de relación. Y esto es un problema aún más serio si entendemos que los primeros años de vida de nuestros hijos no hablan.
y la forma que tienen de relacionarse con nosotros es a través de la gestualidad. Si tú a tu hijo le dices muy enfadado cuando es un bebé, muy enfadado, pero con una sonrisa fantástica le dices, te voy a retorcer vivo, te voy a arrancar los ojos, pero con una sonrisa el niño se va a reír contigo. Pero no te entiende, Juan Breva. El niño lo que entiende es la gestualidad. El niño es capaz de entender, por la gestualidad de quien le habla, es capaz de contextualizar el mensaje. Y por eso se da el hecho comunicativo en esas edades. Si el padre o la madre están con un maldito teléfono en la cara, ¿qué gestualidad queréis que aprendan? ¿Cómo van a desarrollarse convenientemente esa adquisición de habilidad social de saber si la persona que tengo enfrente está enfadada, no está enfadada, me quiere, no me quiere, quiere que me vaya a dormir, quiere que me vaya al carajo, quiere que me quede con él? Pues no lo sabe. Y por eso los pobrecitos están atolondrados. Y resulta que hoy, estos estudios de hace menos de una semana, se ha hecho público de que hay un atraso en la adquisición de habilidades y competencias en los niños de infantil de más de un año. Que cuando tenían que aprender a hablar, que es a partir del año y medio, ya no, 2 años y medio. Que cuando tienen que aprender ciertas autonomías, ya 1 año más. Claro, 1 año más. Primero porque no se están relacionando con otros niños de los que pueden aprender, pero es que en la relación con sus padres tampoco aprenden. Tampoco aprenden porque papá y mamá están idiotizados con el teléfono. Y finalmente esto les está haciendo daño. Y lo peor ya no es eso. Lo peor es que cuando el niño se pone a llorar porque el pobrecito mío quiere atención y no la tiene, pues cojo el teléfono y descubro que si se lo pongo en las manos, ¡uy, qué a gusto estoy! ¡Qué bien se está, chiquilla! Mi niño es un encanto, mi niño no da problema ninguno. Yo me voy a comer a donde tú quieras. Yo le pongo al niño la tableta y se pone a explotar burbujas y a mí me deja hacer lo que yo quiera. Y dice uno, bien, hijo, bien. Perfecto. Y después te quejarás. Y después tendremos problemas. Y hay padres que me dicen, Vico, lo que tú dices está muy bien, pero ¿sabes qué pasa? Porque a mí me encanta porque, claro, cada uno toma como referencia universal su ombligo. Y lo que le pasa alrededor de su propio ombligo. Y eso no es referencia universal. Eso es referencia umbilical. La referencia universal es estudiar. Y hincharte de estudios, hincharte de investigaciones y de leer y hacer trabajo de campo y ver si esto que tú dices es verdad o no es verdad. Pero no, los padres vienen y me dicen, yo es que he tenido mucha suerte con mi hijo, Vico. Mucha suerte, mucha suerte. Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque es que mi hijo es muy casero. Mi hijo no quiere salir. Y digo, tu hijo no quiere salir. Qué bien, ¿no? Qué suerte has tenido. ¿Y desde cuándo lo sabes? De siempre. Digo, claro, de siempre, como no lo has sacado nunca. Claro, tú no sacas a tu hijo nunca. Claro, tu hijo es muy casero, claro. Como los presos son muy caseros. Los presos no quieren salir. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Papillon? Apunten, Papillon. Steve McQueen. La historia de un preso francés que está años y años encerrado en una celda de castigo. Estuvo tantos años Papillon encerrado en la celda de castigo que andaba 11 pasos y se daba la vuelta. 11 pasos y se daba la vuelta. 11 pasos, se daba la vuelta. Cuando lo sacaron de la celda de castigo solo pudo andar 11 pasos y el 12 se cayó. Los seres humanos somos animales de costumbre y esto es una realidad también. Y nos acostumbramos a lo que nos den. Y si lo que nos dan es una tableta y nos dejan encerrados en casa, entendemos que ese es el mundo en el que vivo. Y claro que el niño es muy casero. Y después están los otros, los de, no, mi niño es muy casero, pero nosotros salimos, Salimos. Y yo siempre les explico que los niños tienen que jugar es una necesidad biológica, es una necesidad antropológica, es una necesidad social y por último filosófica, que hablaremos también de eso. Pero lo que tienen que hacer es jugar desde que terminan de comer hasta que caiga la noche. No, mi hijo juega mucho menos, pero de calidad. Hostia, qué de gilipollez hemos aprendido. Digo, ¿de calidad? Sí. Digo, tiempo premium, ¿no? Amigos premium. Tienen unos amigos de calidad, el sitio es más bonito, es mejor. ¿Qué coño me estás hablando? Esto no es una cuestión cualitativa, perdónenme. Esto no es como decir, voy a un restaurante de 7 tenedores que tiene el mejor del buffet del mundo y me ponen una mierdecita así que cuesta 200 euros, pero esto es de calidad. No, el juego no es cualitativo, es cuantitativo. Porque somos un animal que necesita de entrenamiento constante y de la repetición. Por lo tanto, si queremos los beneficios del juego en nuestros hijos,
tienen que estar todos los días el máximo de horas posible. Y me da igual la calidad, pero ¿de qué calidad estamos hablando? Es que somos tontos. Todo el que tiene hijos se da cuenta que los primeros años que les hace regalo con los Reyes Magos, no hay ningún niño aquí en edad de joderle la vida, no. Uno. No te preocupes que esto que voy a decir no tiene nada que ver contigo. Le pedimos a los Reyes Magos el juguete más chulo que nuestro hijo nos ha pedido. ¿No? ¿Entendemos? ¿Estamos en el mismo código? Y los Reyes Magos se la pasan del Toys R Us, ya lo han cerrado, ¿no? En el Corte Inglés buscando, la hostia. El niño tiene 3 años. Y le damos un regalo, los Reyes Magos le dan un regalo y el niño se la pasa jugando con la caja. El regalo le importa un carajo. Porque es la realidad, nos importa a nosotros, no le importa a él. Si el niño lo que quiere es estar jugando con otra gente, y hacer posible, no sus padres, otros niños con los que entretenerse, el regalo le da lo mismo. Esto no es una cuestión de calidad, esto es una cuestión de cantidad. Esto sí es de cantidad. Esto es lo máximo posible, el máximo tiempo posible. ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a la razón filosófica. Primero hemos dicho las habilidades sociales, en este apartado que hemos abierto, la adquisición de habilidades. Pero es que, verán, es que habilidades sociales no son solo negociar o tener tolerancia a la frustración. Las habilidades sociales es hablar en público. Eso es una habilidad social. Pero también hablar en privado es una habilidad social. O sea, no porque se hable con una sola persona deja de ser social. Pero es que hay gente que no es capaz de relacionarse ni con una sola persona. No, es que mi hijo es emo. No, hija, no. No juegues a la estética. No tiene problemas de relaciones sociales. Tu hijo no tiene adquisición de habilidades sociales y le cuesta muchísimo trabajo. Y eso le genera frustración. Y la frustración le genera tristeza y le genera ansiedad y le genera depresión. Y está jodido. Porque lo que necesita es ser capaz de relacionarse abiertamente con los demás, como cualquier ser humano a lo largo de los 300.000 años. Es que la empatía, que se nos llena la boca con la mierda de la empatía, ¿de acuerdo? La empatía también es una habilidad social. ¿Por qué? Esto es muy interesante, apúntenlo. Fue el etólogo holandés Frans de Waal el que explicó que la empatía durante el siglo XX se creía que era una suerte arcana como la telepatía o la telequinesia. Durante el siglo XX nadie creía que la telepatía fuera, que la empatía fuera algo real, fuera una actitud o fuera un valor, fuera como lo queremos ver, una habilidad real. Creían que era ficticio, eso de ponerte en el dolor del otro, entender por lo que el otro está pasando, bueno, es un ejercicio intelectual, pero no es un ejercicio propio de la naturaleza humana. Error. En los años 1990 el Instituto Max Planck, esto es acojonante lo que les voy a contar, hizo un experimento, lo pueden ver en YouTube, ponen experimentos empatía Max Planck, Instituto Alemán Max Planck, y lo ven. Y cuando lo vean se les caen al suelo los dos. Es que hay niños, ya me da cosa de hablar latín. Verán, en este experimento, es un experimento que se hace con niños que tienen 1 año y medio. No hablan, apenas hablan, dicen muy pocas palabras. De hecho, van con pañal. Ya saben que la edad a la que hay que quitarle los pañales son los 2 años. Y ahora dice unos 2 años. Si mi hijo tiene 4, pues la estás cagando. No él, tú la estás cagando. A los 2 años le quitamos el pañal. ¿De acuerdo? A los 2 años, siempre y cuando sean capaces de dar pequeños saltitos con los pies juntos. ¿Sabían ustedes eso? No, ¿verdad? ¿Y cómo sabéis que puede dar pequeños saltitos con los pies juntos? Porque lo ve jugar. Ah, que no juega. Pues entonces tardan más en quitarle el pañal, ¿de acuerdo? Porque el dar pequeños pasitos con los pies juntos implica que tiene dominio de su esfínter. Ah, qué cosa aprende uno con un filósofo, ¿verdad? Bueno, pues en el Instituto Max Planck hicieron este experimento con niños de 1 año y medio. Y el experimento era el siguiente. Me lo pongo de pie para que lo vean. En una habitación ahí había un pequeño armario con puertas, 2 puertas, ¿no? Y ahora había un señor con una serie de libros. Cuando ustedes vean el vídeo, porque lo van a ver esta noche, se darán cuenta que es un actor muy famoso en los años 80. No os digo quién es, genero incertidumbre o cebo y así lo veis. Y entonces, este señor coge una serie de libros y hace como que son súper pesados. ¡Oh, cuánto pesan los libros! ¡No, chingo! Y va para el armario y cuando llega al armario, golpea el armario para que se vea que son 2 puertas las que hay. Golpea el armario, pero hace como que no puede abrir el armario. ¿Y sabéis qué pasa? Que un mico de 1 año y medio, que apenas puede andar, sale corriendo para el armario y lo abre para que él pueda meter los libros. Cuando él mete los libros,
le hace un gesto al niño de felicidad y el niño bate palmas y el niño se pone contento. Véanlo, y yo ya tengo los pelos de punta. Véanlo y cuando lo vean dirán, coño, porque el niño ha entendido la necesidad del Señor. No hablan, no tiene capacidad de lenguaje, pero ha entendido la necesidad. Se ha puesto en el papel del Señor y ha ido a ayudarle. El ser humano ayuda por naturaleza a sus congéneres. El problema es que si no fomentamos las habilidades sociales, eso desaparece. El cerebro se marchita. Si no fomentamos la empatía gracias al juego constante con otros niños, al final somos energúmenos de 15, 16, 20 o 30 años sin empatía ninguna. Porque la empatía se pierde. Y la empatía se pierde porque un bebé, un humano, necesita ser profundamente empático para sobrevivir. Porque ahora vivimos en un mundo maravilloso que lo tenemos todo. Pero imagínense hace 200.000 años en mitad de la selva y se pierde un niño. En cuanto encuentre otro ser humano va a poner los ojos como el gato con botas de Shrek. ¿No se han dado cuenta que todo lo que tiene ojos grandes y nariz pequeña nos genera cierta ternura? Pues es un sesgo natural para proteger a los niños. Y lo tenemos todos los seres humanos. Y los niños van a utilizar sus herramientas de empatía para acercarse a nosotros para que lo protejamos. Por eso cuando estamos en el supermercado y vemos un niño perdido, todo el mundo quiere ayudar al maldito niño. ¿Somos buenas personas? No. Podemos ser unos siesos, pero nuestra biología no puede. Nuestra naturaleza no puede. Por eso las guerras nos las ponen de lejos. Porque si nos las pusieran de cerca, en la tele, reventábamos delante de la televisión. Sobre todo viendo niños muertos. Reventábamos, porque no lo podemos soportar. Porque no lo podemos soportar biológicamente, emocionalmente, psicológicamente, no lo podemos soportar. Por eso aquella foto del niño varado en la arena con el culito al aire la podíamos ver porque no le veíamos la cara. Pero si le vemos la cara ahí se rompe todo el mundo. Esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, se pierde. La empatía se pierde. ¿Y sabéis cómo se sabe que se pierde? Bueno, pues trabajando en los medios de comunicación lo sabemos. Por eso cuando hacen películas de Hollywood, la tensión emocional no la genera ya una historia humana, sino una historia con animales. ¿Se acuerdan ustedes de la película Man of Steel? El hombre de acero, Henry Cavill, el hombre más guapo del universo por el que yo podría dudar de mi heterosexualidad. ¿Se acuerdan de la escena con Kevin Costner? Otro de los grandes gurús de la época. Kevin Costner está en mitad de un tornado y va a ayudar a algo que está dentro del coche. ¿Y qué es ese algo? El perro de la familia. Ese es el momento. Y Superman, que todavía no ha descubierto que es Superman, ve la escena y va a ayudar a su padre. En un plis-plas está allí y se lleva el coche entero, si hace falta. Y el padre dice, no, quédate, hijo. Y es un momento de tensión y el padre se muere y se va a tomar por culo y el perro también. No, el perro se salva. Y el perro se salva. Menos mal que se salva el perro. Porque si no se salva el perro, nos morimos compungidos. Pero no por el padre de Superman que le den. Lo importante es el perro. Esto que os estoy diciendo suena así súper frívolo y súper tonto. Pero todos los años, y perdónenme que se me van a ver demasiado los colores, todos los años mueren miles de personas en el Mediterráneo. Y no veo las manifestaciones por la muerte de las miles de personas. Y entiendo que haya gente como a mí, que no le gusten los toros. A mí no me gustan los toros. Pero yo antes de manifestarme por la muerte de un toro, me encantaría manifestarme por la muerte de la gente que muere en el Mediterráneo. ¿Me entienden ustedes? ¿Entendemos? No sé, lo mismo la estoy cagando, lo mismo estoy yo mal, ¿vale? Lo mismo estoy yo mal. Pero no, la empatía va para otro lado. ¿Por qué? Porque la empatía por los demás vuela. Y si no queremos que nuestros hijos sean unos siesos, los niños tienen que jugar y desarrollar la empatía. Verán qué cosa más bonita lo que ahora les voy a contar y cambiamos el tono que me he puesto muy dramático. Las madres tienen rayos X en los ojos. Yo soy de otra época, San Diego, años 80, y mi madre me decía, mira niño, tú no vayas pidiendo de comer a las vecinas. Claro, porque yo entraba en la casa de todos los vecinos porque tenían hijos. Y claro, si mi madre no estaba en casa, mi madre limpiaba escaleras. Y mi padre era taxista. No salió mal el niño, filósofo, sale en la tele. El sistema educativo funcionó como ascensor social, por lo menos en aquel momento. Y claro, si yo llegaba a mi casa y mi madre no estaba, yo me iba a casa de Mari, que estaba justo. Yo vivía en el cuarto A
Y Mari era del cuarto C. Y yo me iba para Mari, pom, y decía, David, sí, hijo, que tu madre no ha llegado todavía. Ven, entra en casa y come. Y me daba de comer. Y mi madre no tenía ni... A Mari tenía las llaves de mi casa. Uf, imagínense sus hijos comiendo en casa del vecino. ¡El vecino con las llaves de tu casa! La gente que no podría dormir. No podría dormir. Pondría cámaras nada más que por si la vecina entra por la noche. Pero no pasaba nada. O no pasó durante 300.000 años. Porque confiábamos en los demás. Cuando dejas de confiar en los demás, empiezas a recelar y a tener mucho miedo. Y mi madre me decía, mira, niño, hazme el favor de cuando vayas a casa de Paco, si Mariló te pregunta, ¿qué has comido? Es que se ríe porque dice, mierda, esto me pasaba a mí. Tú dile, ¿qué has comido? Filete con bistec. Filete con bistec. Yo decía, mamá, ¿será filete con papa? No. Filete con bistec, que es lo más caro, carne con carne. Si te preguntan qué has comido, tú has comido carne con carne. Claro, yo, Mariló, y la de puta me preguntaba, niño, ¿has comido ya? ¿Qué has comido? ¿Filete con bistec? Claro, Mariló echó una carcajada. Ya no es perra tu madre, vamos. No es larga tu madre. Pero yo había aprendido, y cuando iba a casa de Mariló, Mariló me decía, niño, ¿tienes hambre? A ver, había un comportamiento ahí muy sesgado, ¿no? Porque mi madre me había dicho, niño, no vaya a pedir de comer. Vaya a pedir de comer. Pero yo sí le decía a Mariló, sí tengo hambre, claro, una invitación a comer. Una autoinvitación a comer. Y yo no podía hacer eso porque le faltaba a mi madre, ¿no? Niño, ¿tiene hambre? Y decía, Siguiente pregunta, ¿quiere un bocadillo como el Paco? Paco era su hijo. Digo, hombre, si insiste. Ya te habías aprendido, eso son puras habilidades sociales. O sea, entiéndanlo. Esto que os estoy contando tan simpático, estos son habilidades que después te sirven a la hora de trabajar, a la hora de enfrentarte con la sociedad, a la hora de... Todo esto es bagaje que tú vas adquiriendo. Y pasaba una cosa súper simpática. Miren ustedes, yo vivía en San Diego, estaba la panadería de Isabel. Ella te vendía el pan, en Falpón compraba la mortadela con aceituna y también podías comprar la mantequilla Zas, ¿se acuerdan? Era una mierda porque era margarina, todo lleno de grasas hidrogenadas, pero olía como a pies y le daba cierta autenticidad, como si fuese de vaca. No, era de vaca, era una mierda de margarina vegetal, pero bueno. Y sabía así, la abría y tenía como unos ojos así de agua con sal, ¿verdad? ¡Oh, qué rico! Verán, mi madre compraba el mismo pan, la misma mortadela y la misma mantequilla, porque había o tulipán o Zas. Arias era de ricos. Eran las dos que había. Pero voy a hacer una pregunta y ustedes me van a contestar. ¿Sabía igual el bocata de Mariló que el de mi madre? ¿Cuál estaba mejor? El de Mariló. Y mi madre lo sabía. Mi madre sabía esto. Entonces yo llegaba a mi casa y me decía, ya has comido, ¿eh? Hijo de su... ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía mi madre que yo ya había comido en casa de Paco? ¿Sería que llegaba más apacible? No lo sé, ¿no? Ahora que soy padre estoy esperando que llegue ese momento para descubrirlo, ¿no? Sí, mamá, sí, es que insistió. Hice un bocata de mortadela con aceituna, tú sabes. ¿Y cómo estaba el bocata? Puta. Esto es un maldito dilema moral. Esto aquí aparece San Agustín y Santo Tomás y te hacen todo un desglose de los tipos de mentiras que existen y te dejan loco. Y tú decías, a ver, ¿qué le digo a mi madre? ¿Qué le digo a mi madre? Le digo la verdad porque ella siempre dice, hijo, tú dime la verdad. Mamá, hay veces que la verdad no... Mamá, no... ¿le digo la verdad o le miento? Mentirle tampoco le podías mentir a tu madre, porque mentir está feo, ¿no? Mentir está feo. Y entonces, claro, yo sabía que si le decía la verdad, sobre mí iba a pesar que 30 o 40 años después, cuando fuera a casa de mi madre, y mi madre me hiciera de comer, me diría, bueno, hija, a ver si te gusta y si no, que te lo haga Mariló. Y yo sabía que esa coletilla iba a estar presente en toda mi vida. Así que al final decía mi madre, pues muy regular, la verdad. Y mi madre decía, claro, esa mujer no puede cocinar bien ni un bocadillo, ¿no? Y ya está, se solucionaba el problema. Esto que os estoy contando con tanto humor, esto es algo mucho más trascendental de lo que se pueden ustedes imaginar. Porque entrar en la casa de los vecinos hasta el nivel de compadreo, de comerte el bocata, o que Mariló me pegara con una zapatilla, que también lo hizo, porque yo era un niño muy cafre y con su hermano puteábamos a sus hermanas,
y cuando se ponían a llorar nos tocaba el zapatillazo indistintamente a uno o a otro. Esto significaba e implicaba muchas cosas, como por ejemplo entrar y conocer la diferencia, entrar y conocer lo otro, la otredad, el contacto con la otredad desde la infancia. Esto es como, ¿qué coño estás hablando, Vico? Os lo voy a explicar. José Carlos Ruiz, un filósofo cordobés, es como Guardiola, pero más chiquitito. ¿Sabes? Muy guapo, un tío, lo podéis escuchar en la SER, en la ventana de la SER, todos los viernes a las 4:30, 5 con Francino, tiene una sección que es fabuloso. Más Platón y menos WhatsApp. Escúchenlo. Tiene un libro fantástico que se llama El arte de pensar. En el arte de pensar, igual que Schopenhauer, en el arte de pensar, José Carlos Ruiz explica lo siguiente. ¿Qué es el pensamiento crítico? Se nos llena la gente, hay que tener pensamiento crítico. ¿A quién votas? De pensamiento crítico, el pató por pensamiento crítico, pero nadie lo define. Y José Carlos Ruiz lo define muy bien en ese libro. Y te dice, el pensamiento crítico es una suerte de juego. Es entender el mundo a través de tu propia razón, pero siendo consciente de que tu razón siempre está sujeta a tu contexto, a tu historia personal, a tu cultura, a tu barrio, a tu ciudad, que pensamos dentro de los registros que nos permite nuestro entorno. Eso es el juego con cómo piensa el otro entendiendo cuál es el contexto del otro, entendiendo cuál es la cultura del otro, entendiendo por qué el otro piensa de esa manera. Cuando éramos niños y entrábamos en la casa de los demás, descubríamos ahí la otredad. Yo iba a casa de una amiga que su padre había estudiado para cura. Me acuerdo todavía, Aitana. Pero en un momento de lucidez conocí a una mujer maravillosa, se casó con ella y tuvo 2 hijos. Era una persona que yo decía, coño, ¿pa' cura y tiene una vida normal? Y en mi bloque había una vecina que era portuguesa y tenía un acento súper divertido. El marido era español y habían estado 20 años en Inglaterra viviendo y tenían 2 hijos fantásticos, Enrique y Susete. Comían cosas que yo no había comido en mi puta vida, claro, pero iba a comer allí, como bien gordo que siempre he sido. En el 7º B, Susete bebía en el 2º C. Los portugueses vivían en el 2º C. En el 7º B vivía mi amigo Raúl. Mi amigo Raúl no tenía pasta, su padre no tenía pasta. Y como no tenía dinero y debía un montón de meses de hipoteca y de este rollo, tenía órdenes de embargo, el salón estaba totalmente diáfano. No tenían nada, ni tele, ni libro, nada, diáfano. Pero habían puesto un papel pintado súper bonito en la pared. Y los niños pues, nos invitaban allí. Cuando llovía, como un día como hoy, pues íbamos a casa de Raúl, al 7º B. Y entendíamos que aunque esa casa fuera tan diferente a la nuestra, también eran felices y vivían a su manera. En otras casas había una abuela que estaba viviendo. En otras casas venía un primo que venía de lejos. En otras casas, como dice mi amigo Manu, había perros y casa que hay perro huele a perro, ¿no? Esto es una cosa muy de Manu. Pero descubrías que había muchas realidades diferentes a la tuya. Y que a pesar de esas realidades también podían ser felices, también podían vivir a su manera, que era diferente a la tuya, pero igual de normal que la tuya, joder. Entendemos, por favor, entendamos esto, que esto no es baladí, que esto no es cosa fácil. Como diría el ilustre estadista gallego, no es cosa menor, es cosa mayor. ¿De acuerdo? Citar Rajoy es de traca, pero bueno, hay veces que tiene su punto el señor. Eso es el germen del pensamiento crítico. No digo que sea el pensamiento crítico, porque necesita mucha más formación, mucho más conocimiento, mucho más entendimiento. Y cuanto más sabes, más entiendes, más falta de conocimiento tienes. Y eres consciente de que necesitas aprender más. Pero ya el hecho de que los niños puedan entrar en otras casas, que hoy en día sería maravilloso, porque en esa otra casa habría una señora con un pañuelo. Y en otra casa habría otra realidad diferente. Eso permitiría entender que en esa casa tienen una forma de vida diferente a la tuya, pero igual de normal, porque su hijo juega contigo. Porque jugáis todos los días y no pasa nada. Entendemos, esto que estoy diciendo es súper revolucionario, pero ¿qué se lo va a hacer? La filosofía puede llegar a ser revolucionario. No digo que haya que aceptar cosas. Esto es diferente. Esto es diferente. Por supuesto, hay que pasarlo por el tamiz de la moral que en ese momento haya en tu sociedad. Y no hay que tragarlo todo. Y no hay que decir, bueno, es que en casa de Mohamed, vamos a poner un nombre que ahora todo el mundo estemos de acuerdo, de Vladimir,
por poner un malo, ¿no?, ahí en el escenario, es que el padre se lía a pegarle puñetazo a la madre, pero es normal, es su cultura. No, mire usted, no. No, esto no es normal. Y hay que tener las herramientas suficientes y hay que dotar de valores suficientes a nuestros hijos para que entiendan que eso no es normal. Pero que dentro de otros parámetros hay muchas normalidades que son igual de aceptables que la nuestra. Siempre que la dignidad de las personas estén por encima de todo, ¿no? Que es por lo menos nuestro modo de entender el mundo y cómo queremos construir este mundo. Si los niños no juegan, están privados de eso. Levanten la mano, por favor, y sean súper honestos. Súper honestos, no mientan, ¿vale? Levanten la mano los que conozcan el nombre completo de los amigos de sus hijos, de sus vecinos, o sea, de los niños que tienen la edad de sus hijos y que son vecinos. Levanten la mano los que conozcan los nombres. Y digo completo porque en mi barrio estaba el gordo, el cabeza, el negro, el chino, el gitano, ¿vale? Pero todos no sabíamos el nombre del gordo, del cabeza, del chino, del negro. No sabíamos los nombres. Tú no llegas al portal, picas al número y dices, ¿está el gordo? Te cae la del tigre. Tú no puedes llamar gordo. Tú, el gordo se llama David. ¿Está David? Sí, porque baje. Y cuando llega para gordo, venga, vamos a jugar. ¿Vale? Levanten la mano los que conozcan el nombre de los hijos de sus vecinos, que tienen la edad de sus hijos, y a qué se dedican laboralmente esos vecinos. Ah, claro, sí. Venga, levante. Bajamos. Básicamente han levantado la mano las mismas que antes han dicho, en proporción, que se puede confiar en los demás por si no se han dado cuenta. Y ahora les voy a hacer una pregunta muy hija puta, súper manipulada, porque como os llevo manipulando desde que empecé a hablar. ¿Recuerdan el nombre de los niños con los que ustedes jugaban cuando eran chicos? ¿Sí o no? ¿Recuerdan a qué se dedicaban sus padres? No hay nada extraño saberlo, ¿verdad? Porque si entras en su casa, sabes a qué se dedican y sabes cómo se llaman. Y hoy en día, cuando nos acordamos de eso, lo tenemos siempre presente. Y hay otra cosa más del juego. Y ya con eso voy cerrando porque os he dado la pata de la filosofía. La filosofía empieza ahí, empieza por el conocimiento de lo otro, por el entendimiento y la necesidad de entender lo otro como parte de un todo, del que tú puedes participar o no, pero es parte de un todo importante. Si ya participas, es la hostia. Porque en el español tenemos una de las palabras para mí más maravillosas que existen. Aparte de almorrana, que decía Camilo José Cela, que me parece una frase muy de él. Pero hay una palabra maravillosa en español que no lo hay en otros idiomas, que es el nosotros. Esto jode mucho a la filosofía. De hecho, no se usa en filosofía. El nosotros, ¿verdad, Agus? Es una cosa que es como excesivamente personalista, pero la palabra es maravillosa. ¿Por qué? ¿Y por qué en español? Verán, porque en español el yo ha tenido muchos trastornos en la historia. O sea, la palabra yo se ha desarrollado mucho en la historia, pero había un momento donde todavía existía el Imperio Romano, en el que el imperio se dividió en dos, ¿se acuerdan, no? El cisma de Occidente y Oriente, la división entre el Imperio Romano de Oriente en Bizancio y el Imperio Romano de Occidente con la sede en Roma. En ese momento estos emperadores, había dos emperadores, pero los dos tenían la misma calidad de emperador. Por lo tanto, cuando firmaban una ley, no podía decir yo, Claudio, taca, sino nos, Césares de Roma. Entonces ese nos pasó al español, por los reyes visigodos y godos, pasó al español, y los reyes en España, desde entonces, ya no, Felipito ya no hace esto, pero los reyes en España firmaban, sellaban la rúbrica como nos, Alfonso X, rey de España. Ese nos lo seguí utilizando. Es una forma que se llama majestática del singular, del yo. O sea, es un yo muy empoderado, ya que está de moda esa palabra, un yo muy empoderado. Bueno, pues es un yo que se junta con lo otro y que forma una unidad nueva, que es el nosotros. Esto para mí es uno de los regalos de nuestra lengua. Es uno de los que nos señala el camino hacia dónde tendríamos que ir mirando, ¿no? Hacia dónde tendríamos que situarnos. Un poquito de agua. Ya voy terminando la charla. Cuando hablamos del futuro de nuestros hijos, por lo tanto, si no vamos cumpliendo estas etapas, estas fases de desarrollo del individuo, vamos generando individuos con merma, individuos con debilidades.
Nuestro cerebro es exactamente igual hoy que hace 300.000 años. Nuestra biología es la misma hoy que hace 300.000 años. Nuestra forma de desarrollo es la misma hoy que desde hace millones de años, entendiendo cómo desde la aparición de los primeros homos. Millones de años. Nuestra evolución es exactamente igual a nivel individual. Necesitamos jugar para actualizar nuestra psicomotricidad, para tener habilidades, para poder correr, ganarnos la vida, lanzar una flecha, tirar una lanza. Necesitamos habilidades sociales para relacionarnos convenientemente con nuestro entorno más inmediato, con nuestra tribu. Pero también necesitamos habilidades sociales para encontrarnos con una tribu que nos enfrentemos. ¿Han visto la película Apocalipto? Es muy mala, pero tiene su punto. En Apocalipto, de Mel Gibson, hay un momento muy interesante cuando se encuentran personas de dos tribus diferentes. Y hay un recelo inmediato entre ellos y otros. Se separan, pero sin embargo uno lleva unos peces gigantes así de este vuelo y el otro lleva carne. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se comparten. Uno le da el pez y el otro le da la carne. ¿Por qué hacen eso? Porque están ganándose la confianza del otro. Es tal la necesidad del ser humano de demostrar confianza que hoy seguimos haciéndolo. Hoy estuve comiendo en el Kentucky. Sitio de mierda, pero está aquí al lado y estaba con mis hijas y con mi mujer. Y muchas veces cuando voy a comer a este tipo de restaurantes, me encanta ir a este tipo de restaurantes, aparte porque soy un gordo patológico, pero me encanta ir porque me encanta ver a las parejitas jóvenes comiendo. Qué morboso, ¿verdad? Soy muy antropológico para estas cosas. Me encanta ver a las parejitas jóvenes comiendo. No tienen dinero, están pelados. Papá y mamá le han dado 15, 20 euros y con eso tienen que tener para todo. Y le han dado muy poca pasta. Y entonces piden su hamburguesa, sus papas fritas. Las papas fritas de ella y de él salen de la misma mierda de bolsa congelada. Las han frito en el mismo aceite porque han pasado 10.000 papas más. Tienen la misma sal y están en el mismo pedacito de papel encerado, dependiendo del restaurante que sea. Pero hay una cosa maravillosa porque él siempre va a coger una de sus papas e intentar metérselo en la boca a ella. Siempre. ¿Por qué? ¿Por qué le quiere meter? Ya es mal pensado. Es que claro, esto lo cuento en el País Vasco y tengo que explicarlo todo. Y aquí ustedes ya vais 10 pueblos por delante, ¿sabes? ¿Por qué le quiere meter su papa en la boca? En el fondo, lejos de lo que todos estamos pensando ahora, excepto el bebé que está acunado y aquí el coleguita, que creen los Reyes Magos. Lo que quiere es demostrarle que no la quiere envenenar, que le da de su comida, que comparte su alimento. Lo que quiere es demostrar que es una persona confiable. Quiere ganarse la confianza de ella porque después le quiere hablar con ella abundantemente. ¿De acuerdo? Ahí está el origen de la confianza. Pero es que voy mucho más allá. Cuando os invitan a comer unos amigos a su casa, ¿a quién se le ocurre ir con las manos vacías? A nadie. Al cutre triste de toda la vida. Al amigo soltero chungo que nunca tendrá pareja. ¿Sabes? Pero tú siempre llevas algo en las manos. Y llevas algo en las manos para compartir la misma comida. Y eso que lleva, a ver, os habrá pasado alguna vez, llega alguien con 2 botellas de vino, ¿no? De esas 2 botellas de vino, una se bebe, la otra no se bebe. Si el tío es legal de verdad o la tía es legal de verdad, tú le dices, llévate la botella y dice, ¿qué dice, loco? Esto se queda aquí, ¿cómo me lo voy a llevar? Así es un mierda, se la lleva. No lo invite más a tu casa. No lo invite más a tu casa. Esa botella se tiene que quedar allí, y el queso se queda allí, y el jamón, y si es bueno, con más razón se queda allí. Jamón se ha acabado todo, tío, lo siento, ya no queda. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque necesitamos ganarnos la confianza de los demás para sobrevivir. Y esto lo tenemos grabado a fuego. ¿Por qué nos damos la mano derecha? Todos los pueblos históricamente se dan la mano derecha, porque el 90% de los pobladores del planeta Tierra son diestros. Y la mano más fuerte es la diestra, o sea, con la que te puedo hacer saltar los dientes de la boca es la diestra. Y si te doy la mano, ya sea un apretón de mano o de antebrazo en plan romano de película, que no se sabe bien si esto es verdad o no, pero queda guay en las películas, si te doy la mano derecha es para demostrarte que no te voy a agredir, que no te voy a golpear. ¿Y por qué damos un abrazo a la gente que queremos? Yo hoy he dado 2 abrazos que me han encantado. A mi amigo Fran y a mi amigo Agus, que hacía 20 años que no lo veía y le dejé dar un abrazo. Le doy un abrazo porque sé que no me va a golpear.
la parte más vulnerable del cuerpo del ser humano es la parte delantera, el plexo solar y las tripas, es nuestra parte más blanda. Cuando tú te das un abrazo de verdad, de cariño, de los de apretón, estás exponiendo las partes más blandas de tu cuerpo al otro. Por eso las mujeres que son muy listas, cuando llega el típico desconocido a darle 2 besos, se ponen de lado. Y hacen... ¿Entendemos? Porque no quiere... Pero si es un amigo de los de verdad, importa 3 pepinos. En ese momento se olvida de que tiene pechos y le da un abrazo porque es su amigo o su amiga y le da igual. Igual que cuando es un familiar, les da igual porque hay confianza, porque hay cariño y porque eso está ahí. Todo eso que parece tan baladí, todo se aprende jugando. Todo se aprende en el contacto con los demás. Todo se aprende en el estar. El futuro de nuestros hijos podría ser maravilloso. Podría. Pero nos quejamos de la generación de cristal. Nos quejamos de que no aguantan nada. Nos quejamos de un montón de cosas. Tenemos un problema muy serio, me lo decía Mamen. Sí, tenemos. No he querido ponerme muy dramático, ya estoy casi acabando, solo quedan 2 horas. No he querido ponerme muy dramático, pero sí es cierto. Tenemos cifras muy jodidas. Una de las cifras jodidas que tenemos es el nivel de ansiedad y de depresión real que tienen nuestros hijos. Y a mí me caga mucho, es una expresión muy mexicana, cuando veo gente en YouTube que ya dice cada uno cualquier cosa y hay gente que llega a decir, es que la depresión no existe, es que la ansiedad no existe. Y claro, hijo, qué bien. Ya por ser novedoso vamos incluso... Ni el cáncer tampoco, ¿verdad? Yo casi me muero, pero no existe. Claro que existe. Y no solo existe, sino que estamos sufriéndolo. Entre 1/4 y 1/3 de la población infantil española ya se medica con ansiolítico y con antidepresivo. Nadie da ansiolítico. Bueno, habrá un porcentaje que se lo dé porque los padres son muy pesados. Pero nadie lo hace gratuitamente. El suicidio infantil y juvenil es la primera causa de muerte ya en España. La primera. Por encima de los accidentes y por encima de las enfermedades, el suicidio. Pero no es solo nuestro. Esto también está pasando en Argentina, por ejemplo. Ya es el primer caso de muerte infantil y juvenil, es el suicidio en Argentina y en otros tantos países. Nuestros hijos tenían y tienen, no los voy a dar por perdidos jamás, ningún docente da por perdido ni uno solo de sus alumnos, tienen la posibilidad de ser la élite del mundo porque tienen las cosas a su mano. Sin embargo, nadie nos enseñó, como padres, qué está bien y qué está mal. Eso no nos lo dijeron. ¿Por qué? Pues porque no, mire usted. Porque nosotros al final acabamos haciendo aquello que creemos que es mejor para nuestros hijos porque todo el mundo lo hace. Igual que cuando uno está solo y quiere levantar la mano, le da miedo y la esconde, al final también nosotros actuamos igual en la educación de nuestros hijos porque creemos que eso que hace todo el mundo será lo que hay que hacer porque lo hace todo el mundo. Y va llegando el momento de que pongamos pie en pared y que digamos esto no puede ser. Estoy muy contento de que haya plataformas de padres en el País Vasco, en Cataluña, ya también en Sevilla, me han invitado o quieren invitarme, los mismos están aquí a un evento en septiembre y ya me han dicho mi equipo con el que trabajo, que iba a tener cierta gente por aquí pensando. Ya hay plataformas que están cuestionándose muy seriamente la prohibición de las pantallas en las casas, en los colegios y en todas partes. A ver, les voy a contar, aquí sí me pongo rápido, categórico y muy sencillo. Los niños tienen estas pantallas y tienen estos teléfonos, primero, porque ha dado la casualidad cósmica de que aparecieron en el momento oportuno de que nuestros niños nos estaban dando demasiado por el culo. ¿De acuerdo? Perdónenme que sea tan franco diciendo las cosas. Hemos vivido por encima no de nuestras posibilidades, pero sí aspirando a un modo de vida maravilloso, clase mediero, donde tenemos que trabajar muchísimo, donde queremos que nuestros hijos sean los mejores. Y está bien, claro, todo el mundo. Sin embargo, el modelo de educación o de creencia de la educación en el que hemos apostado pues no era del todo correcto. Y había otros países que lo estaban haciendo mucho mejor. Nos educaron a los padres de que había que educar a los jóvenes en competencia. Y lo que creíamos que era competir, resulta que no tiene nada que ver con las competencias. Pero hemos educado a nuestros hijos en competir. Porque así nos lo dijeron. Les hemos dicho cosas como tú tienes que ser el mejor, tú tienes que sacar las mejores calificaciones, porque solo así vas a conseguir triunfar. Y al final ese mensaje, acompañado de nuestra imposibilidad de acompañar a nuestros hijos al juego o nuestro miedo a dejarlos en la calle porque algo les va a pasar, ha hecho que los tengamos encerraditos en casa y de repente aparece una tecnología que se lo damos y nos soluciona el problema. Claro, pues claro que hemos tirado por ahí.
Porque no había en ese momento nadie que nos dijera, quieto, 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 porque esto no va a funcionar. Esto no va a funcionar. No lo había, no tenemos la culpa. Ahora sí tenemos la culpa si seguimos con este modelo. Ahora sí la tenemos. ¿Por qué? Pues porque hay evidencia científica, hay estudios suficientes como para saber que, uno, los niños de entre 0 a 3 años no tienen que tener ni media hora de exposición a la semana a las pantallas. Ni media hora. No hay que tener pantalla. Cuando hablo de pantalla, los estoy hablando de teléfonos móviles, los estoy hablando de tabletas. Es que la tele, cuidado, la tele se pone y no hay interacción con la tele. Claro, si le pones el mando en la mano, la hemos cagado. Pero si tú le pones algo en la tele, el niño se siente, el niño se aburre, se levanta y se va. Mientras que las pantallas manuales, los niños les encanta porque tienen interacción inmediata y porque hasta un pulpo las puede manejar, coño. La gente dice, no, es que mi hijo qué listo es. Le pongo la tableta con 1 año y ya sabe encontrar en el YouTube lo que quiere. No jodas, y un chimpancé también. Estas cosas están hechas para idiotas, a ver si lo entendemos. Los software de los teléfonos no es lo mismo ahora que un ordenador IBM TXT de los años 90, donde para instalar una impresora necesitabas un libro así de gordo lleno de comandos. Ahora no, ahora dice, uy, no, mira, cojo el teléfono, enviar, mira, tal impresora, me conecto al wifi, mira, ya salió, ya sé informática. No, sabe una mierda. Y está hecho para eso, para tener una interacción inmediata. Pero es que un niño desde los 3 a los 5 o 6 años, como mucho tendría que tener un par de horas a la semana y ya estamos tirando. ¿Y para qué? ¿Y para qué lo va a tener mi cobre? Es que entonces yo no puedo hacer nada. ¿Que no puedes hacer nada? ¿No podía tu madre hacer nada? ¿O sí podía y había encontrado el modo? ¿O se jodía? ¿Quién tiene el problema de tolerancia a la frustración? ¿Los niños o los padres? ¿Quién lo tiene? A ver si va a resultar que el problema lo tenemos nosotros. Porque si tú querías tener hijos, perdónenme si son primerizos. No, pues ya sabes de qué va la película. Si tú querías tener hijos, ya sabes que te toca joderte. Ya está. Yo siempre digo, ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Ten hijos. ¿Está? Ten un par de ellos. Y si te vienen seguiditos, perfecto. No hay una noche entera hasta no sé cuándo. Yo todavía no la he tenido. Y tienen 5 años. No la he tenido. Verán, Francia. Francia está promoviendo un proyecto de ley de prohibición de los teléfonos móviles de las pantallas hasta los 16 años de manera universal. Universal significa que si tu niño va con un teléfono con 8 años por la calle, te pilla la policía y te mete 600 pavos de multa. ¡Hala! Y te rascas. ¿Ah? Eso es universal. Y uno dice, pero tío, eso es muy extremo. Es posible, claro, sí, es posible que sea muy extremo. Pero les voy a contar una película breve, que solo falta 1 hora y media. Y todavía tienen ustedes que comprarme mis libros y que yo se los firme. O sea, que tú, la que vamos a echar, ¿eh? Verán, a principios del siglo XX, final del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen los motores de combustión, aparecen los primeros coches. Mercedes-Benz hace sus primeros coches, Ford hace sus primeros coches, y la gente, los ricos, con muchísima, eso sí que era de rico, pero de la hostia de rico. O sea, se compran sus primeros coches y van con sus coches por la ciudad. Al principio estos coches no estaban estandarizados. Esto es una cosa muy interesante. Cualquiera de ustedes que tenga carnet de conducir se monta en un Mercedes-Benz de 1900 y no es capaz de moverse ni 1 centímetro. No saben ni arrancarlo. O sea, no hay forma. Cada coche se arrancaba y se manejaba de una manera diferente. Unos tenían volante, otros tenían palanca. Había coches sin volante. Había coches que los manejabas así con una palanca. Uno tenía 2 pedales, otro tenía 4 pedales. Era una locura. Y aparecen los Real Automobile Club. El Real Automobile Club a nivel mundial era algo heredado de la época de los caballeros, de los dandies. Y decía, si te encuentras por la calle o por el campo con un automovilista, párate del coche y salúdalo amablemente. Podrás establecer un contacto y un conocimiento de su máquina. Esto aparece en el primer manual de conducción. Claro, a medida que va pasando el tiempo, el coche se va estandarizando, cada vez hay más coches y cada vez empiezan a aparecer más personas atropelladas y personas con accidentes y tenemos que empezar a arreglar el coche. Tenemos que empezar a generar una normatividad para los coches. Una normatividad que va desde las carreteras, las señalizaciones, estándares de fabricación para que todos los coches se conduzcan igual. De repente aparece en el año 1952, si no me falla la memoria, el Tucker Torpedo. El Tucker Torpedo es el primer coche con cinturón de seguridad. Cuando aparece el Tucker Torpedo, General Motors
la publicidad que saca sobre este coche es tan peligroso que lleva hasta cinturón de seguridad. Fantástico, como maniobra de publicidad la hostia. Pues yo no me lo voy a comprar porque lleva cinturón de seguridad. Así será de malo, que te monta y vuelca. Hasta que finalmente es Volvo la que patenta el cinturón de seguridad de 3 puntos. A partir de los años 60, 70 ya hay cinturón de seguridad de 2 puntos nada más. Aparece el de 3 puntos, regalan la patente, que es lo que habría que hacer con todos los adelantos importantes, regalan la patente y se estandariza. Hoy en día nadie se asusta, nadie, todos los que estamos aquí, tuvimos que esperar hasta los 18 años para acercarnos a la autoescuela, pagar 100.000 pesetas de la época, ¿de acuerdo?, echarte 20 y tantas clases prácticas después de aprobar un examen teórico y un examen médico. Nadie se asusta. ¿Por qué? ¿Por qué los 18 años? Porque a partir de los 18 años eres responsable de tus actos y te pueden meter en la cárcel si empotras tu coche o matas a alguien. Por eso son los 18 años. En el teléfono son los 16 porque, bueno, todavía no puedes matar a alguien con el teléfono, lo puedes tirar con suerte. Si es el mío pesa casi medio kilo, te lo carga. Pero nadie se asusta de que se haya normativizado el tema del coche, porque es una responsabilidad. El teléfono es exactamente igual. Genera problemas, muchísimos problemas cognitivos en los niños. Un exceso de dopamina, ya lo saben, el que se haya molestado en estudiar un poco se ha dado cuenta de la cantidad de información que tiene, pero hay 2 puntos excesivamente negros también en todo esto. Uno, entre los 8 y los 9 años es el ingreso de los jóvenes en España al porno, es el primer acceso al porno. Perdónenme, el porno no es lo mismo que la clase de educación sexual que tuvimos en el Instituto Azar. No es lo mismo. No es lo mismo una psicóloga o un psicólogo con una formación que te explica los tipos de prácticas sexuales que hay, que te explica el riesgo que hay y que humaniza y personaliza la sexualidad. Porno no humaniza ni te hace ver al otro, a la otra, como un ser humano sintiente. De tal manera que hoy ya tenemos, aparte de las violaciones en manada, que es lo más amarillo que podemos encontrar, lo más escandaloso, tenemos jóvenes que con 14 o 15 años están recibiendo tratamientos psicológicos de sexualidad porque perdieron la libido. Porque su única relación con la sexualidad es ver porno y entienden que no tienen por qué tener participación. Y que para tener relaciones sexuales necesitan estar consumiendo porno con 14 o 15 años. ¿Se imaginan ustedes los trastornos que hay alrededor de esto? Los problemas emocionales, los problemas de seguridad. Tener problemas de erección con 50 años, pues un gatillazo lo pega y tienes pasta y te compras una Viagra. Pero con 14 o 15 años esto es un problema emocional brutal. Esto es uno de los problemas más graves. Pero es que aparte están las redes sociales, las malditas redes sociales. Y yo conozco demasiado bien esto porque he trabajado para empresas, he estado metido en muchas de las gestaciones de muchas de este tipo de cosas. Y verán ustedes, hoy en día el 90% de la población ya no se informa por Google, se informa del mundo a través de las redes sociales. Y las redes sociales no son un medio de comunicación, se lo digo yo, sé de lo que estoy hablando, llevo años trabajando en medios de comunicación. Las redes sociales utilizan lo que llamábamos en los años 20 y después los años, ya en la teoría de la comunicación, los años 60, la famosa cámara de eco. ¿Qué es la cámara de eco? Os lo voy a explicar, es lo contrario al pensamiento crítico. Lo contrario al pensamiento crítico. La cámara de eco es un sesgo por el cual yo consumo los medios de comunicación que son afines a mi entendimiento del mundo. Os lo pongo en cristiano. ¿Que soy de izquierda? Pues no me leo el ABC, porque me da grima. Si soy de izquierda, me leo Público o el diario.es, por ejemplo. ¿Que soy de derecha? Tengo todos los demás. Hasta El País, todos. Tengo todo. Tengo El País, El Mundo, La Razón, El Español, todo. Tengo todo. ¿Que soy de izquierda? Pues veo al Wyoming y al Ferrera porque sale el filósofo Vico y me lo veo. ¡Que es mentira! No grabéis esto. Que la sexta está a la izquierda de la derecha, a ver si lo entendemos, ¿vale? La sexta está a la izquierda de la derecha porque la sexta es de grupo A3 Media y A3 Media es de Planeta y Planeta no es las hermanas de la caridad, coño. Y no, ¿me entendéis? Hablamos bien, hablamos claro. Por lo tanto, la cámara de eco es el refuerzo que tú tienes del mundo porque consume los medios que dicen lo que tú quieres escuchar del mundo. Si yo creo que los emigrantes son una lacra, pues me leo El Debate. Y dice, los emigrantes son una lacra. ¿Cómo los emigrantes son una lacra? Bueno, pues la cámara de eco es dañina, pero
el sesgo del algoritmo de las redes sociales es dañino al 20.000. Y les voy a explicar por qué de una manera muy fácil y muy sencilla. Imagínense, y ya acabo, os juro que ya acabo, firmamos libros, fotos, lo que queráis, pero si no digo esto, reviento, y esto es importante para la salud vuestra y sobre todo de vuestros hijos. Acordaros cuando teníais 14, 15, 16 años, vuestro primer amor, el primero, que por supuesto os mandó al carajo. ¿Vale? Nadie debe de casarse con la novia de los 13, 14, 15 años o el novio. Si lo habéis hecho y todavía estáis juntos, ¡ole! Bien, pero no debería de ser así, ¿vale? No debería de ser así. No, pobrecito, lo siento, te he puesto en un compromiso, tío. No debería de ser así. ¿Por qué? Bueno, pues porque dicen en México que el novio del universitario no es el mismo que el del trabajador, ¿no? Que el del profesionista. Cambia el mundo, pero bueno, da igual, no nos metamos en eso. Imaginaros vuestro primer desamor, el primer desamor, el más hijo puta que habéis sufrido. El primero siempre es un mojón, aparte ya de los divorcios con hijos, eso es una locura. Pero el primer desamor, el de la juventud, va tu novia y te manda al carajo, ¿no? Y tú, a mí me pasó, como todo, ¿no? Te manda al carajo, tú te sientes miserable, un gusano, te vas arrastrando, te pones música muy lenta, las baladas de los Scorpions de nuestra época, ¿sabes? Te martirizas a ti mismo escuchando ahí el veneno pasando por tus venas, ¿no? Y entonces ya cuando te ves con fuerza queda con tus amigos. Oye, vamos a quedar por ahí. Y yo, tío, estoy muy jodido. Y yo, venga, que vamos a salir, coño. Sale con tus amigos. Sales con un grupo heterogéneo, no homogéneo. ¿A qué me refiero? Que el único que ha cortado con la novia eres tú. Que a los demás les importa un carajo como tú estés. Que van a tener cierta condescendencia porque son tus amigos. Te van a dar un abracito, un golpecito en la espalda, y a los 10 minutos le dicen ya está. Cállate que eres muy pesado. Ya está. Y tú vas a entender que ya está. Por lo menos en ese ya volverás a casa y volverás a escucharte la balada de los Extreme Modern Wars. ¡Oh, qué mundo más triste! Pero, ¿sabes? Pero ya ese momento va. Y a medida que sigues saliendo con tus amigos, todo se va borrando, porque tu grupo es un grupo heterogéneo de gente que está pasando por situaciones totalmente diferentes. El único pringao eres tú. Y se te olvida y ya está. Ahora, imagínate que no has jugado. Imagínate que no tienes ese grupo de amigos. Imagínate que no conoces ese entorno, esos otros. Imagínate que lo único contacto con la realidad que tienes es una pantalla de 7 pulgadas en la mano. Y ahora vas a buscar a alguien que te entienda. ¿Vas a encontrar un grupo de gente heterogénea? No. Vas a encontrar un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, un grupo de Instagram, un grupo de lo que tú quieras, de gente que está igual de jodida que tú. Que sus novias y sus novios los han mandado al carajo. Ya sea novios al carajo, o porque estás deprimido porque estás gordo, o porque estás deprimido porque estás flaco como un palo, pero todo el mundo ve lo flaco que estás, pero tú no te das cuenta y crees que estás gordo. Sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Que estás pasando un mal momento y no sabes cómo relacionarte con el mundo y tienes más cortes en los brazos que el trapillo de un afilador. Todos los que somos profes sabemos también de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del maldito cutting de las narices. Me ha pasado demasiadas veces de estar dando charlas en instituto y tal, y vienen a hablarme chicos y chicas, y en cuanto le ven los brazos, se te cae el mundo, porque tienen los brazos llenos de cortes, porque no son capaces de decir estoy jodido y necesito ayuda. Su única forma de llamar la atención y su única forma de sentirse vivos es haciéndose daño. Y ese grupo heterogéneo que te hace quitarte las gilipolleces de la cabeza no lo encuentran. Lo que encuentran son grupos homogéneos de gente jodida igual que ellos. Y entonces nos explica el bueno de Foucault que la forma en la que evolucionamos como seres sintientes y pensantes y lógicos debería ser una espiral siempre ascendente. Vamos a pasar por mismas situaciones a lo largo de nuestra vida, pero el aprendizaje, la razón, el pensamiento crítico, el conocimiento, el sentido común debería de permitirnos elevarnos dentro de esos problemas. Debería de, aunque pasemos por las mismas situaciones, pero verlos desde arriba, irlos superando. Los años nos permiten ir superando esos problemas e ir minimizando las situaciones. Sin embargo, cuando nuestros jóvenes entran en estas espirales de las redes sociales, porque es el único sitio en el que se pueden encontrar y se encuentran con gente que es igual que ellos, que están pasando por el mismo momento, esa espiral no es ascendente, es descendente. Esto significa que entre ellos se van retroalimentando.
y al final acaban teniendo unos sentimientos de culpabilidad, de miseria, de desaparición y llegan al fondo. Trabajando yo en la Universidad Nacional Autónoma de México se dio un caso brutal. Un chico homosexual que nunca había salido del armario, que nunca había evidenciado su tendencia, estaba tan frustrado, tan frustrado, siendo un chico de estos chicos brillantes que movilizan gente, que tiene una actividad pública con otros alumnos muy destacado, un chico muy destacado. Pues resultó que tenía una vida paralela. Y en su vida paralela tenía un grupo de Facebook, os estoy hablando de hace unos 8 años, en el que se relacionaba con jóvenes que estaban pasando por la misma situación que él, del mismo instituto. Eran 26 y habían hecho una quedada para suicidarse juntos. 26. Una auténtica locura. ¿Por qué se descubrió esto? Bueno, porque la UNAM, donde yo he trabajado durante tantos años, tiene una fuerza demoledora dentro de México y tenía convenio con Facebook para detectar este tipo de situaciones. Y cuando se detectaban este tipo de situaciones, saltaba una alarma. Hubo que ir a casa de este chico, fue la policía, porque se iban a matar al día siguiente. Fue la policía a intervenir, a sacar a ese chico de la casa, a ver qué estaba pasando, estaba recibiendo malos tratos por parte de su familia, no se atrevía a decir porque sabía del rechazo y había contagiado, si podemos utilizar, no es una palabra adecuada, pero bueno, había conseguido, gracias a su carisma, que otras 25 personas estuviesen en la misma situación y se fueran a suicidar al día siguiente. Sé que es muy bestia lo que estoy diciendo, pero en el plantel número 8 de la preparatoria de la UNAM se mató una chica un jueves. Esto se sabe, se le llama el efecto Werther. Goethe escribió una novela, La vida o la infamia vida del joven Werther. Werther es un joven del romanticismo que, atrapado en una historia de amor no correspondido, decide pegarse un tiro y matarse. Es una novela que tiene 200 años. Y no solo se mata a él, sino que todos los jóvenes, o no todos, un grupo nutrido de jóvenes en la misma situación, buen nivel social de la época, metido en historias de amor imposibles, acabaron matándose. Esto es un hecho real. A eso se le llama suicidio por imitación, pero también se le llama el efecto Werther. Un jueves se mata a una chica allí, en el propio plantel, se suicida allí. Al jueves siguiente se mató otra. Al jueves siguiente se mató otra. Hubo que paralizar las clases. Decir que había habido un escape de gas. Como en las películas de ET, ¿te acuerdas de ET? Hay un escape de gas. Se pararon las clases, el plantel estuvo 15 días sin clase, se preparó toda una estrategia de flash mob, de baile, de karaoke. No se pueden ustedes imaginar el dineral que se gastó la universidad allí para que justo a la vuelta hubiese tanta actividad conjunta, que los jóvenes estuvieran juntos, estuvieran compartiendo espacio, situación, y el jueves, cuando tocó el jueves, estaba todo el mundo aterrorizado. Por suerte se consiguió cortar esa situación. Los medios de comunicación somos una mierda. ¿Vale? Tenemos prohibido hablar de suicidio en los medios de comunicación. Precisamente porque los códigos deontológicos de los medios de comunicación, a partir de los años 80, cuando se establecen todo este tipo de códigos, se teme el suicidio por imitación. Se teme. Y entonces, hablar de suicidio en los medios de comunicación está prohibido. No podemos hacerlo. Cuando se habla es de una forma muy lateral, sin decir, esto es un error. Ya se sabe que es un error y hay países que han cambiado esto. Hay que hablar de suicidio juvenil. Hay que hablar de suicidio infantil. Hay que decirlo, sobre todo para que la gente que detecte un patrón de conducta similar a su alrededor salte inmediatamente y pueda ponerle un alto. Porque en clase no nos damos cuenta. Los que se dan cuenta son los compañeros. Y los compañeros no quieren decirlo porque temen ser unos chivatos y remarcarse y diferenciarse de los demás. Y claro, como en los medios no se habla y no se explica, pues al final estamos metidos en un círculo muy vicioso, muy negro, que no somos capaces de salir. En los años 80 preguntaron a Isaac Asimov, ahora os juro que sí estoy acabando, preguntaron a Isaac Asimov que cómo iba a ser el futuro. Isaac Asimov, súper optimista, súper fantástico, dijo, el futuro será maravilloso.
Todos tendremos un ordenador en casa. Claro, no se podría imaginar que fuera portátil, ¿no? Todos tendremos un ordenador en casa. Y este ordenador estará conectado a una gran biblioteca. Y todo el que tenga interés y curiosidad natural del ser humano podrá acceder a esas bibliotecas y aprender. Y él decía, si te gusta mucho el béisbol, podrás entrar en una biblioteca que hable de béisbol. Y el béisbol te lleva finalmente, aunque ustedes no lo sepan, yo trabajé muchos años en México, el béisbol es estadística. Los que les encanta el béisbol, les encanta la estadística matemática, una cosa muy rara, pero así es. Dice, entonces, si te gusta el béisbol, acabarás sabiendo de matemática y podrás ser, y todo era súper bonito lo que decía San Asimov, pero la cagó. ¿Por qué? Porque él pensaba que esa red, ese internet, que no podía verbalizarlo porque no existía, pensaba que iba a ser público y no privado. Pensaba que las bibliotecas iban a ser públicas, que el acceso a internet iba a ser público, gratuito, que no iba a estar monopolizado por empresas. Las redes sociales son empresas. Las redes sociales lo único que quieren es tenerte el máximo tiempo posible enganchado a ellas. No te va a dar información, te va a sesgar la información, va a manipular tus emociones. En Australia, hace 5 o 6 años, Facebook se puso a prueba a sí mismo y dijo, vamos a sesgar la información para ver si somos capaces de deprimir a la gente joven de Australia. Esto es público, esto no me lo estoy inventando, esto lo pueden ustedes investigar. Y lo consiguieron. Consiguieron que la gente empezara a entrar en depresión porque manipularon los algoritmos para que toda la información que te saliera fuera una mierda. Y consiguieron que la gente se deprimiera. La industria está ahí. Internet no es la solución y la solución como especie humana es ser humano. Y para ser humano, lo que nuestros jóvenes tienen que hacer es jugar, relacionarse con otros niños de igual manera, entrar en nuestras casas. Y si nos jode, nos jodemos. Y si nos molesta, nos aguantamos. Y así tendremos la promesa de una solución, la promesa de una generación que gracias a Internet, cuando tenga la edad suficiente para entender el funcionamiento de la máquina y que nos den también el plazo suficiente a nosotros como para desintoxicarnos y aprender qué es lo bueno que tiene la herramienta y cómo se lo podemos dar, en ese momento darle la herramienta más poderosa que el ser humano ha hecho. Pero mientras es un caballo desbocado que tiene mucho más problemas que posibilidades y que halagos para la razón. Así que después de esta charla, después de este rollo duro, después de que compren mi libro, yo se lo firmé, cuando estén en casa, pensemos un ratito. Vamos a darnos el tiempo de pensar. Observemos a nuestros hijos. Vamos a observarlos un rato, a ver qué es lo que están haciendo, a ver cómo lo están haciendo. Cogemos el teléfono y lo dejamos, iba a decir que no lo metemos por el culo, pero lo dejamos en un cajón. Y observemos un poco, por favor, si es que de verdad lo único que tenemos que hacer es mirar con ojo curioso. Cuando empecemos a mirar con ojo curioso, nos vamos a asustar de lo que está pasando. ¿Hay esperanza? Siempre habrá esperanza. El ser humano ha demostrado que incluso en las situaciones más duras y más complicadas sale hacia adelante, aunque sea comiéndose a sus amigos, una vez muertos. Hay esperanza. Lo importante es que nosotros como padres, y esto sé que huelga decirlo porque sé que va a ser así, que nosotros como padres sigamos haciendo el mayor de nuestros esfuerzos, pero esta vez bien canalizados. Ya sabemos qué es lo que debemos de hacer, hagámoslo, vayamos por ese camino. Muchísimas gracias por su atención. Llevo 2 horas hablando. Gracias. Y yo soy muy llorón. Nada.